Suscríbete a la Panterita. El centro que va. ¡Está! Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, me gustaría arrancar con el tema investigación que se va a hacer en el tema intermedia, porque ayer Iteño, y esto lo hablábamos ayer justamente, en la previa a los partidos, San Lorenzo le ganó 8-1 al 2 de mayo Pedro Juan Caballero, e Iteño perdió 3-0, pero hubo muchas desprolijidades en el conjunto de Iteño. Y de 2 de mayo también, Sí, no, eso dije, Federico. No, pero... Que perdió 8... No, claro, pero más allá de eso, también pusieron juveniles. Sí, una también. Gran cantidad. Y la APF en pleno partido sacó un comunicado de que van a solicitar todo lo referente a estos dos partidos como para poder investigar, ¿verdad? Yo creo que esto se tiene que tomar muy en serio porque estamos hablando de la categoría inmediata de la primera división y no puede ser que pongan juveniles, porque el reglamento también es claro en ese sentido. El reglamento habla de que no se puede licenciar a los jugadores, pero acá por lo visto no, tanto Iteño como 2 de mayo no respetaron esta situación. Fue muy abierto aparte, ¿no? Sí, a mí me parece muy grave, ¿verdad? Lo de Iteño decía el tema del comportamiento de los jugadores, que atropellaron la casa, lo de romper los vestuarios. 2 de mayo de ser por la pobreza franciscana que están pasando. Hace poco nos iban a presentar a jugar la Copa Paraguay, ¿te acuerdas? Sí, es cierto. Y ayer jugaron los chicos que están acá. Me reservo la fuente, pero me contaba alguien que cuando los jugadores salieron entraron y vieron que iban a jugar contra esos chicos, dice que frenando y todo, ganaron 8-1. Y cuando terminó el partido, los chicos del 2 de mayo hacían fila para sacarse fotos con Sasá en el partido ayer que San Lorenzo ganó 8-1. No se debe hacer eso, pero yo recordaba anoche lo de Atirá. Atirá hace 2 años estaba por subir y perdió un partido clave. Y de verdad que se fue Francisco Ferreira, el técnico. Ángel Martínez no era el técnico. Ángel Martínez, Sí. se paró una gran cantidad de jugadores. Y eso que Atirá estaba allí. Y claro, estaba arriba. No tomó mucho estado porque no enfrentó a uno que necesitaba un resultado sobre el final, pero técnicamente fue lo mismo. Yo lo que quiero ver es la motivación de la APF con el tema del comunicado, porque si no había comunicado, esto iba a pasar el famoso una mancha más. Entonces, ¿Y no había comunicado de la APF decir, porque como hasta el mediodía acá hablaron todos los protagonistas diciendo sí, van a jugar los juveniles. O sea, no me van a decir que la APF no estaba en un termo y a las 4:30 con los partidos dijeron, había sido que es cierto. Entonces, acá muchas cosas pasan por la voluntad política. O sea, entonces, yo no sé si el famoso... No, esto ya es el colmo. Vos ya estás abusando. Pero ¿sabes qué, Dani? Para que eso ya yo te digo desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Vos no podés accionar hasta antes que se consume el hecho. Entonces, una vez que se haya consumado el hecho, ahí sí se puede proceder. O sea, yo entiendo por ese lado. Porque también entiendo lo que vos decís. O sea, ¿para qué dejar? Claro. Bueno, pero lo que pasa es que el anuncio fue público y ¿qué iba a hacer la APF? Le iba a decir, no, que vuelvan los jugadores porque hay un problema interno en Iteño que lo explicaba el presidente, por ejemplo, ¿verdad? Pero esperó que se consume el hecho para que la APF pueda abrir un expediente. O sea, me parece que ese es el tema. Claro, pero esa explicación, Bruno, es fiscal, es penal. O sea, yo te entendería si la APF es la Fiscalía General. Ahora, la APF no es la Fiscalía. O sea, la APF justamente tiene que evitar. Es lo mismo que diga, yo soy bombero, entonces yo tengo que activar cuando se incendia. No, por eso te decía, pero ¿cómo evitaba con Iteño cuando sus jugadores atropellaron la casa del presidente y estaban pidiendo que se les pague lo deudado? Pero por eso te digo, Bruno, todo esto es político, entonces alguien tendría que haber pegado un telefonazo y decir, che, estoy escuchando ahí en la radio que van a hacer esto. O sea, todo se hace. Yo lo que creo es que acá el famoso abusaron, por eso la APF reaccionó y dijeron, che, yo a veces te hago la vista, pero acá ustedes ya están haciendo
el primer gol, y eso... El gol de Ameliano. Claro, 5-0 ya ganaba San Lorenzo. Y repito que alguien de adentro me decía desde San Lorenzo que cuando vieron a los chicos, hasta en un momento ni entraban fuerte porque eran muy juveniles. Lo de Mayo de Pedro Juan Caballero. Y yo entiendo lo que dice usted, aunque sea al mediodía sacar el famoso, recordamos que el artículo tal y tal, de Claro, verdad, eso podría haber sido un recordatorio. Y te pones Y una vez consumado el hecho, Claro, que se le caiga pero encima el recordatorio es decir, aquí me hago presente, recuerdo esto. Yo- Eso o sea, hubiera estado muy Yo era bien. presidente de la intermedia, perdón. Sí, sí. Gusto de saludarte, Víctor González, presidente de la división intermedia. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Bruno. El gusto es mío. Un saludo especial a tus compañeros que están ahí en la mesa y a la gran audiencia a disposición de ustedes siempre. Bueno, hay un comunicado de la Asociación Paraguaya de Fútbol que se emitió ayer, que habrás leído, que va a pedir información sobre los partidos disputados en el caso Iteño 2 de mayo. ¿Contigo habló el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, alguien, alguna autoridad? Con relación a lo que estás mencionando, todos los partidos que se han disputado en la fecha de ayer, ¿verdad? Son objeto de investigación por parte, en este caso, del Tribunal Disciplinario de la Asociación. La preocupación Incluido el de Tacuarí, todos los partidos, los 4 partidos. ¿Por qué, presidente, los 4 partidos? Y porque tienen incidencia directa, ¿verdad?, en los ascensos o en la promoción, ¿verdad? Entonces se tiene que hacer, el departamento correspondiente hará los análisis respectivos en base a todas las informaciones que nos llegaron a través de la prensa, ¿verdad?, con audio, con comunicados y todo eso, lo que ha llegado en mi departamento, en la divisional intermedia, corrido traslado para que se haga la investigación correspondiente. Eso queda en manos del tribunal. Pero, por ejemplo, esto podría inclusive terminar en que no se consume el ascenso de Tacuarembó y la promoción o el repechaje de Ameliano, o eso no corre peligro ya. No quiero preopinar, Bruno, porque es un caso que está en manos de mi compañero del tribunal y soy muy respetuoso en esos términos. Vamos a dejar el trabajo en manos de ellos y vamos a esperar la resolución correspondiente. ¿Y a qué audios te referís que recibiste, presidente? Son varios audios, ¿verdad?, de jugadores, de directivos, de periodistas, ¿verdad? Todo eso corre, que me hicieron llegar hasta mi WhatsApp, ¿verdad? Lo hago traslado directamente al tribunal correspondiente para su análisis, ¿verdad?, en este caso. Pero entonces, presidente, ¿qué a priori qué fue lo que pasó? Hubo, o sea, se fueron a menos algunos clubes, algunas entidades. ¿Qué fue cuál es la carátula de este caso? Eso queda en manos del tribunal, ¿verdad? Ellos van a hacer el análisis por las distintas situaciones de las que mencionaron ustedes recientemente también. Todo eso, ¿verdad?, obra en la carpeta, en el correo que he preparado desde la divisional intermedia para el tribunal. Y el análisis y la resolución queda totalmente en manos de ellos. Presidente, ¿ustedes reaccionan porque creían que esto no iba a ocurrir? Porque era ni siquiera secreto a voces, era algo que inclusive todos los protagonistas explicaban por qué iba a ocurrir el tema de poner juveniles, el tema de por qué no iban a jugar titulares. ¿Por qué se reacciona tarde, a sabiendas que es un círculo reducido, son todos conocidos, para entender a lo que se llegó ayer en la última fecha? No es una reacción tarde, la preocupación estaba ahí latente, ¿verdad? Pero teníamos que recaudar más elementos, hablar con los actores, hicimos llamadas, hablábamos con varios directivos, presidentes de instituciones inclusive, para que se pueda obrar de la forma que estamos trabajando, porque costó muchísimo, Bruno, presentar este campeonato, ¿verdad? Y que tenga un término no tan decoroso, es lo que no queremos para el fútbol. Queremos lo mejor para el fútbol y estamos trabajando en valores. Entonces tenemos que ser muy respetuosos de los reglamentos y si no vamos a acatar los reglamentos, ¿verdad? En este caso nosotros pasamos todos los documentos, los informes que tenemos, no nos quedamos absolutamente con nada, para que los compañeros del tribunal hagan su trabajo correspondiente. Pero vuelvo a preguntar porque es importante. ¿Puede
ser causal de que se tenga que reprogramar esta última fecha o ya no corre peligro? Insisto con esto, disculpame, presidente, insisto con esto, ¿el ascenso está confirmado o no? Bruno, no está en mis manos, está en manos del tribunal este caso, ¿verdad? Y voy a esperar la resolución de ese tribunal para después comunicar a los clubes, en este caso la disposición, en este caso del Tribunal Disciplinario de la AP. ¿Y el reglamento les ampara a ustedes para poder, o sea, el reglamento ampara al tribunal para poder tomar una decisión así muy drástica, presidente? El reglamento es clarito, Bruno. Los elementos que recaudan el tribunal lo que va a ser clave en este caso para la aplicación, ¿verdad?, de esos artículos del Código Disciplinario. Presidente, además del alinear a jugadores o el famoso licenciar, ¿hay otros elementos que también están en el proceso de investigación? Hay varios elementos, ¿verdad?, en función a la declaración de los actores mismos, de los jugadores, dirigentes, periodistas, ¿verdad?, y eso va a ser motivo de trabajo para este tribunal. No quiero preopinar en los detalles que ustedes me están consultando porque no soy un especialista en la parte jurídica, entonces dejo en manos de mis compañeros que confío en ellos, van a hacer el mejor de los trabajos para ir fortaleciendo todo lo que sea fútbol paraguayo, porque esto tiene una incidencia muy negativa, ¿verdad?, para el desarrollo del fútbol y es justamente lo que no queremos para nuestro fútbol paraguayo. Presidente, ¿te pareció que el final fue escandaloso, vergonzoso? ¿Qué te pareció? Dolió mucho, Bruno, porque hicimos el mayor de los esfuerzos. Ustedes colaboraron muchísimo, ¿verdad?, para que esto vuelva y no es fácil, ¿verdad?, que un campeonato que fue muy competitivo en todos los órdenes tenga que tomar un rumbo diferente en el juego número 34 en este caso, ¿verdad? Confiamos en lo que puedan decidir nuestros compañeros del tribunal y vamos a seguir trabajando para ordenar todo lo que sea fútbol de nuestro país. Presidente, cuando hablas de audios, ¿tenés audios de los mismos protagonistas, audios de WhatsApp, hablando de situaciones que no son regulares o normales? No, son problemas internos de cada club, ¿verdad?, en donde nosotros no tenemos incidencia directa. Los clubes están regidos en este caso por comisiones directivas electos en la asamblea y somos muy respetuosos, ¿verdad?, de esa situación. Respetamos muchísimo a los 18 clubes, ¿verdad?, que forman parte de esta familia de la intermedia. Claro, para cerrar te pregunto, presidente, el hecho ya se consumó y Teño como 2 de mayo presentaron un equipo juvenil. Describía, por ejemplo, Federico, que en el partido de San Lorenzo, cuando estaba ganando 8-1, 7-1, 7-0, 5-0, inclusive los jugadores de San Lorenzo dice que ya no apretaban el acelerador y que cuando entraron a la cancha vieron a unos chicos, a unos muchachos, niños jugando, iban a jugar contra estos chicos, ¿verdad? Entonces, la pregunta que te hago es, consumado el hecho y estando el artículo que es muy claro que dice que los clubes no pueden licenciar a sus jugadores hasta el final del campeonato, aunque esté resuelto el campeonato, dice inclusive, ¿verdad?, el reglamento. Así mismo. La pregunta que te hago es, ¿cuál es la sanción? Porque está la regla, está la ley, ¿cuál es la sanción? Y hay varios puntos, ¿verdad?, que van a aplicación ante el tribunal. Uno de ellos es una sanción económica muy fuerte para los clubes, que puede ser suspensión de directivos y varios aspectos que van a analizar según los elementos, ¿verdad?, que nosotros hemos acercado en base a lo que te comenté y también que ellos tienen que hacer su parte también del trabajo para ir haciendo justicia en este caso. O sea, lo máximo sería una multa. No. Lo mínimo sería una multa, Bruno. Lo mínimo una multa. ¿Y qué es lo máximo que prevé? ¿Cuál es la sanción máxima? Y habla ahí en el código mismo, está bien clarito, ¿verdad?, de suspensión de directivos, varias sanciones que están aparte de la parte económica. Entonces, según los documentos que obren en el tribunal y su investigación correspondiente, ellos habrán de aplicar esa
sanción. Entiendo. Presidente, muchas gracias por atendernos, muy gentil, gracias por tus explicaciones. El agradecido soy yo y permitidme también felicitarle a los clubes ascendidos, en este caso a General Caballero, a Resistencia Tacuarí, para que hicieron un gran campeonato, también al equipo que está en la espera y a Meliano que va a jugar con el noveno, ¿verdad? Que sea el mayor de los éxitos, y gracias por la oportunidad a ustedes de siempre. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, ahí está el presidente de la división intermedia. ¿Qué piensan, señores? Ese cierre cuando felicitó a los ascendidos como que deja a las claras que deportivamente no va a haber mancha. Por ¿verdad? eso le pregunté yo lo de la sanción. Y bueno, es sancionar a los dirigentes. Claro. Esa es A los que o no la multa, presentaron, que es lo mínimo. sí, los ganadores no tienen nada que ver, quedan absueltos. Acá los que van a ser sancionados son los que nos pusieron en el equipo que tenían que poner. Pero la APF acá tiene que actuar pero con uno una dice, mano pero el dura. que ganó fue contra uno que incumplió, ¿verdad? Y bueno, pero el que ganó cumplió, puso su equipo. No, ya sé. Acá lo que está justamente siendo motivo de la multa es el haber desacatado ese artículo donde habla de la licencia. San Lorenzo ganó 8-1, pero sí, jugó contra unos chicos. Lo de Ameliano también lo resolvió rápidamente contra un equipo suplente de suplente. Mira que en la recta final del primer tiempo recién hizo el gol. Un gol que también tuvo Sí. su Que el arquero, matices, ¿verdad? mamita querida. Pero o sea, y Que ya- también habrán dicho, pucha, está ganando 5-0, ya el otro... Pero Federico, eso que contás, por ejemplo, es gravísimo. Esto de la intermedia, o sea, entraron chicos prácticamente a jugar. Hay que llamar al entrenador el 2 de mayo, No, al presidente. a Sasá que Llamarla habla. a Sasá. Llamarla a Sasá. cuenta Mira que bien... va a poder contar en su larga y rica trayectoria Aparte, lo que fue ayer para Sasá. claro, O sea, Sasá, un vos sabes lo tipo- que es entrar y jugar contra chicos. O sea, quiere decir que presentó el 2 de mayo. Como 7-0 terminó el primer tiempo. No, yo sé si estábamos siguiendo el Ah, trabajo. pero- Vos pero- no escuchaste el tuit que estaba transmitiendo los muchachos. Pero tenés que ver la secuencia de los goles, ¿no? Yo vi el gol, el primero, fue una cosa del arquero, no sé qué quiso hacer para... No, Tenía- te hablo de San Lorenzo. Acá Es el partido que... Acá me agrega incluso que... no. el arquero el que quiso salir Ese jugando es Ameliano Ameliano. Iteño. Iteño. ¿El cancha Rubio Ñu cuál fue? Cancha Rubio Ñu. El gol increíble, el de Ameliano fue. Ese fue el de Ameliano. Sí, sí. Que el arquero También- quiere parar la pelota, Sí. salir Y jugando y, también se le habló roban de de- lo que era el vestuario. Sí. No, que y, no y pudieron mira que era entrar. cerca al final del primer tiempo ese gol, el Eso anotado te por digo. Ameliano. Bruno, Fue acá fácil. me acotan que 2 de mayo tenía solamente 14 jugadores en planilla, imagínate. Más todavía. O sea, Qué tenía locura. 3 suplentes. Pero por eso, fíjate que mucho tiene que ver con la voluntad política. O sea, cuando te dicen que un contrato se revisa cuando ya no hay voluntad, y es cierto, porque si va a ser puntilloso, ayer, por ejemplo, todos los dirigentes dicen, no, pero el incentivo está bien, y el incentivo del reglamento está penado. Vos vas a encontrar gente que dice, no, pues está bien, si vos querés ser reglamentarista, vos hablaste de incentivo, vamos a investigar tu partido. Y vos sabés que no se hace, vos sabés que hay muchísimas cosas que no se hacen o Pero miran hacia otro lado. este torneo es mucho más político que la primera. Muchísimo Digo, más. porque, bueno, muchísimo y te vas a ir a la más. segunda y vas a ver que es más político todavía que es la intermedia. Está Jorge Campuzano, arquero de Iteño. Gusto de saludarte, Jorge. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo están? ¿Todo Bien, bien, Jorge. Bueno, acá hay una cuestión que la Asociación Paraguaya de Fútbol va a investigar. Hubo un comunicado, hablábamos recién con el presidente de la intermedia. ¿Qué nos podés decir al respecto del desarrollo del partido de ustedes contra Ameliano? Porque se carga mucho, ya he visto en todas las redes sociales, en los canales, hablando sobre la jugada en la que vos intentás salir y termina robándote el rival Ameliano. Marcaba el primero así. ¿Qué podés decir, por favor? Y la verdad, de mi parte, decir que esa jugada fue desafortunada para mí. Quise eludir al rival y lastimosamente él adivinó lo que yo quise hacer y me sacó el balón y hizo el gol, lastimosamente. Pero los compañeros que entramos a defender al club tratamos de dar lo mejor y dejar en alto la institución. Claro. ¿Y Sé qué? que, O sea, sé que se habló mucho el tema de que se licenciaron los jugadores y el tema con los dirigentes y que es una realidad que ellos nos están debiendo un salario que nos corresponde a nosotros, que estamos reclamando lo que era nuestro.
y fuimos como 2, 3 compañeros del equipo titular más que jugamos este partido. Claro, entiendo. El presidente nos contaba que inclusive hubo un atropellado en su casa, dijo él. Y la verdad que todo se tomó mal, cada uno quiso tomar algo para defenderse, vamos a decirle, porque nosotros en ningún momento nos fuimos a amedrentar su casa, pero yo hablé eso con él, que ninguno quería hacer algo malo ni dañar el predio, él o nada. La verdad que no fue esa nuestra intención, nosotros nos fuimos a buscarle, ya que nos comunicaron que estaba en su casa, que le llamamos y no nos atendía y queríamos saber la situación, si ya tenía la plata, el sueldo que nos corresponde y premios que nos debían a nosotros. No nos fuimos a amedrentar ni nada, solamente capaz de que hubo gente que le dijo que hicimos algún destrozo, nada, porque no hay evidencia de eso y yo puedo decirte que mis compañeros no hicieron eso, así que fuimos a reclamar lo que nos correspondía nomás buscándole, él no apareció y eso fue lo que pasó. Capaz que hubo otras personas que le dijeron otra cosa y que No, él... pero el presidente ayer nos dijo que inclusive rompieron todo el vestuario. Y la verdad que eso yo no sé si algún compañero haya hecho eso, porque nosotros hablamos y nadie dijo que... Se dijo que las cosas estaban así, que nada me pasó en el vestuario. Te hago una pregunta. ¿Ustedes no se fueron a menos? No, jamás, nunca. La verdad que todos los compañeros entrábamos como para ganar el partido. La verdad que no sé qué es lo que pasó y le licenció a muchísimos jugadores y que por el tema del vandalismo y todas esas cosas y no sé exactamente qué es lo que fue lo que pasó y... Pero esa ya fue decisión del presidente mismo de licenciar a los jugadores. Y la verdad que no sabemos de qué parte fue, pero vamos a decirle que fue la comisión directiva porque apareció una lista que nosotros no sabemos si el cuerpo técnico o la directiva puso ahí en el vestuario Y no, había como jugadores a nosotros los que había jugadores a los que vos inclusive no conocías, que nunca jugaste con ellos. Y la verdad que hubo compañeros que nos estaban entrenando más y que para completar la planilla estuvieron con nosotros. Ah, para completar la planilla. ¿Y tu caso? ¿Cómo? ¿Y tu caso vos venías jugando? Y la verdad que, como se le cortó a un compañero, yo era el último arquero que estaba en disposición del club. O sea, vos eras el tercer arquero del club. No, estábamos 3 arqueros y como yo venía jugando, el profe me pidió mucho para jugar y por los compañeros entré a jugar ese partido. ¿Y hace cuándo no cobran Campuzano? Y la verdad que nos deben casi, se han completado 2 meses, o sea, nos deben 1 mes y medio y 2 premios atrasados de partidos ganados. Ustedes salvaron el descenso hace 3 fechas para ir, ¿verdad? Exactamente. Qué bárbaro. Qué problema, Es muy desorganizado entonces el club por lo que estás comentando. Y la verdad que ojalá que mejoraran esa parte porque nos gusta pasar por estas incomodidades ya al término del campeonato y no cobrar un sueldo para jugar, tiene su familia y no le puede decir que no tiene o que esperamos una semana más o algo así y esperamos cobrar nuestra platita. Eso es más lo que nos corresponde a nosotros. Sinceramente te pregunto, Jorge, para cerrar, ¿te molesta, te duele o no te interesa lo que dice la gente en redes porque hablan de que, bueno, que regalaste prácticamente el gol y que, bueno, siempre se piensa mal primero y después se piensa, ¿verdad? Pero ¿cuál es un poco tu sentir sobre ese tema? La verdad que te duele lo personal porque ver que dicen eso uno sabiendo que con las mejores intenciones entré para ganar ese partido y dar lo mejor y ayudar a los compañeros que prácticamente hubo 2, 3 compañeros que estaban debutando y tratar de darle una mano. Yo entré con esa intención, lastimosamente decidí mal la situación que me tocó y lastimosamente fue un error mío y fue gol. Eso me cuesta mucho y la verdad que me molesta que la gente piense mal de mí. Porque no, en los partidos que jugué nunca vi motivo a nadie para que hable de mí. Justo esta ocasión tuve un error y fui, como que se dice, juzgado de una mala manera. Pero
Claro, y de por medio está la familia también, ¿verdad, Jorge? Sí. Y la verdad que siempre mi familia me sigue y me apoya y me aferro a ellos para ser fuerte siempre y para pasar estos errores hay que sobrellevarlo así con la familia y hay que saber pasar. Ujú. Jorge, ¿y qué va a pasar de ustedes ahora? O sea, vos hablas de 2, 3 jugadores que debutaron, inclusive primera vez que jugaron en Sportivo Iteño contra Meliano. ¿Pero qué va a pasar con ustedes los jugadores, con el premio, con los sueldos? Porque ya el año se acabó para ustedes. O sea, ya lastimosamente noviembre, diciembre, parte de octubre, la parte final de octubre, enero. ¿Cuándo arranca normalmente la intermedia? Enero libre, febrero, Abril. Ahora que va a libre, haber febrero, un marzo, número de equipos, sí. 6 meses ya estamos hablando, ahí ya estamos hablando entre 5 a 6 meses de pausa, ¿verdad? ¿Y qué hacen ustedes mientras? Y ahora buscar una forma, no sé, trabajar, ver la forma de cubrir los gastos y lo que son de la casa, como decirle, y la verdad que vamos a seguir intentando cobrar nuestra platita, aunque sea muy difícil, porque el campeonato terminó, como decir, se hace lo desentendido, no hacer los clubes, eso es lo que pasa siempre en la intermedia. Si no pelea arriba ya se hacen ¿Y desentendidos. ustedes no firmaron acaso un papel con el presidente en caso de que permanezca en primera, que van a cobrar la bolsa, una cosa así? No, una firma. Y vino el impetenico a ti, o presidente de palabra y tela, famoso, arreglamos pacto de caballero, cuera o mía. Y la verdad, hubo las dos partes, vamos a decirle, porque firmamos un acuerdo con ellos, pero tampoco no cumplieron. Y vamos a decir que tenemos ese acuerdo firmado que no tienen que pagar el salario hasta octubre. Pero es lo único que nos hablan a nosotros y todavía no se cumplieron los 2 meses. Bueno. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a dedicar a otra cosa mientras tanto en esta pausa? ¿Tenés algún negocio? ¿Trabajás en algún lugar? ¿Qué vas a hacer? Y de Julia le estoy metiendo, como cuando me llamó tu compañero, le está diciendo que está trabajando en la carpintería de mi papá. ¿En dónde? En la carpintería de mi papá. Carpintería. Bueno, Jorge, te dejamos trabajar, será. Gracias por atendernos, muy amable. Dale, le agradezco a ustedes, muchísimas gracias, éxito. Gracias. Jorge Campuzano, el arquero de Iteño. ¿Por qué cobró mucha relevancia? Porque justo ayer, cuando estaban empatando todavía a Meliano e Iteño y ya estaba ganando Tacuarí, se produce una jugada fallida del arquero de Iteño, con quien hablábamos, con Jorge Campuzano. Salió mal, él quiso sacar la pelota y como que quiso eludir al rival y le termina robando la pelota y se marca el primer gol de Ameliano. Una jugada muy parecida a la que hizo Carrizo contra General Díaz, en Cerro Porteño General Díaz, que es el último partido, que él también enganchó hacia adentro y el rival lo siguió y terminó metiéndose con pelota y todo. Y en ese momento ya San Lorenzo estaba 5-6-0. Entonces quiere decir que si había un gol de Iteño, corría peligro a Meliano. Pero discúlpame, yo no quiero ser mal educado, pero ¿qué caecía ireato el manejo de la dirigencia del Deportivo Iteño? No, pues de la intermedia. No, Dani, pero si vos le prometiste, le salvan cual club será, le salvan de descender. ¿Y por qué no cumplen? ¿Por qué no van? Creo que sí en primera el Y año poner pasado. así, ¿por qué no termina el campeonato como River su corresponde? primer ascenso cuando estuvo con Teixeira y compañía pidiéndote ahora. El primer ascenso Rodrigo Teixeira le pidió al presidente que le pague. No, el año pasado algo que estaba firmado. Jorge González y General Díaz eran de tendencia todos los días. Sí. Si en primera hacen Nuestro presidente el 2 de mayo, para hablar del cachireato que dice Bruno, hace un mes hablamos que cuando no iba a venir el equipo de 2 de mayo a jugar Copa Paraguay, y estaba hablando el técnico Hugo Marcelo Velar, el chueco, y Bruno le dice, ¿cómo se llama el presidente? Le dice, porque era el paso siguiente para buscarlo en producción, ¿verdad? Claro. Busquemos y Hugo dijo que no sabía. Yo le conozco como Presi nomás, digo. Y es la segunda división, 2 de mayo, y acá me dice alguien que está haciendo pues lo de 2 de mayo es lamentable, es peor que Iteño, el tema económico. ¿Cuál? Lo de 2 de mayo. Me Y dice hay que hablar con el alguien presidente del 2 de mayo por- está siendo denunciado por su propia comisión directiva por mal manejo de fondos. Sí, creo Imagínate que que hablamos ya con el no le presidente paga- y hablamos él nos de- dijo que le denunciaron los dirigentes a él. Sí.
no le paga a los jugadores y encima es denunciado por mal manejo de fondos. Por eso cuando a veces se critica y cuando dicen, no, pero el fútbol paraguayo está así por el tema de los 10 equipos. No es tan así. Acá uno realmente sabe porque hay un deterioro generalizado en todos los aspectos, y uno ahí va a incluir el tema de la dirigencia, cuerpo técnico, jugadores. Porque vos ves, porque todos querrían hacer, bueno, de la noche a la mañana, hacer borrón y cuenta nueva y decir, bueno, pongamos 16 equipos en primera y juguemos 2 ruedas, un torneo de 30 fechas y está todo solucionado. La intermedia tiene el mismo tratamiento según los reglamentos del fútbol profesional y estamos hablando de matices que ni en un exa más o menos organizado se produce. Si en primera loya hay situaciones medio dramáticas, en intermedia, vos sabés que hay gente que hasta se jacta de estas informalidades. Y mira que, si hablamos de los que están ahora en el top, por eso destacamos aquella vez lo de Mallorquín, que tiene el tema de la particularidad de la sede y una infraestructura que no condice con lo que suele ocurrir en intermedia. Vos ves los otros 2 ascendidos y vos tenés la certeza de que ellos no van a jugar en sus canchas. Ayer apareció un gerenciamiento de Tacuarí. Es que cada vez va a ser más difícil que genuinamente Raúl puedan... Román acercó a unos empresarios, un capital costarricense de una empresa de Emiratos Árabes. Equipo Después, de primera. Ameliano tiene algo también, Ya, hay que averiguarlo, Ameliano. Tiene ese presidente, habría que llamarle pero si en el fútbol de primera lo tenemos clubes que tienen claro, fondo que no tiene que ver con lo genuinamente ingresado, en la intermedia va a ser mucho peor. no, después están, y bueno, pero es la única forma, fíjate, estamos hablando de Por equipos eso te hablo de deterioro. porque acá me dicen, y lo va a saber Cristian Mareco, que es el que tiene la estadística y es hincha iteño, de verdad es hincha. Acá me dice alguien en la intermedia que los iteños es todos los años lo mismo. Ellos lo único que buscan es salvarse el descenso. Se salva el descenso faltando 4 o 3 fechas y después ya total. Claro. Entonces es una cuestión casi cronológica y a muchos equipos le pasa. Yo me acuerdo que antes equipo ordenado, por ejemplo, a Fernando Ramora, un equipo muy ordenado. No sé cómo estará ahora, pero creo que tuvo buenos técnicos, un plantel importante. Lo de General Díaz fue el tobogán a lo que ya era los jugadores de General Díaz. Habla con jugadores de General Díaz. Ellos descendieron, no cobraron, creo que 6 meses no cobraron. Los de 2 de mayo estaban por 6 meses también. Casi todo el torneo. Por eso, nadie le pagó. Yo creo que, o sea, siempre va a ser un disparador un hecho así tan gráfico, tan obsceno, pero repito, forma parte nomás ya de una cultura donde, repito, si no se hubiera dado el pronunciamiento de la asociación, esto pasaba como una mancha más, porque ya se están normalizando conductas muy preocupantes. Hoy por hoy vos te preguntas, hasta uno se pregunta cuál es la razón de ser un club deportivo. Y en estos momentos, con tantos capitales externos, uno dice, yo quiero un club para que sea una vidriera tipo de representación de jugadores. En primera, ¿cuántos equipos tienen formativa? Estamos con el presidente, perdón, Dani, del Ameliano, Héctor Melgarejo. Presidente, un gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, un placer estar conversando con ustedes y a las órdenes. Bueno, Héctor, la APF emitió un comunicado ayer. Charlábamos hace instantes con el presidente de la división intermedia y que van a investigar. Charlábamos también con el arquero Jorge Campuzano, el Sportivo Iteño, que decía que fue un error el que él cometió. Pero preguntarte, ¿te parece que el final de la intermedia no fue el más sano o el que correspondía? Mira, si vos me haces una opinión mía, particular, mía, Héctor, no como presidente, yo creo que nosotros en la fecha anterior, una mala actuación creemos nosotros, del árbitro que había pitado el encuentro de Santaní contra Tacuarí, nos privó de la oportunidad solamente de jugar un partido extra, ¿verdad? En ese momento el árbitro Julia Dosa, creo, se ven en las imágenes, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver. Sí, vimos. Yo creo que, no sé, vos me hablás y en mi cabeza hay 2 cosas. Uno es esa mano que no se cobró en la jugada, que fue que los amigos de Tacuarí convirtieron
en gol y cómo sostener el club estos 2 meses que vamos a estar parados ahora. Si hoy me preguntas qué siento hoy día, eso está hoy día en mi cabeza, ¿no? O sea que fueron gravemente perjudicados. Y si es que el resultado quedaba como estaba hasta ese momento, hoy día tendríamos que estar hablando de un partido extra solamente, ¿verdad? Héctor, ¿y cómo van a hacer ustedes durante este tiempo que se desarrolla la primera división, que tiene todavía 5 fechas, ¿verdad? Van a llegar a ritmo total los de primera división, y ustedes, ¿qué van a hacer mientras tanto? ¿Qué van a hacer los jugadores? Lo primero de todo, Bruno, es ver la parte económica, ¿verdad? Nosotros tratamos de ser siempre, somos un club muy humilde, somos un club de barrio, es un club que se maneja puro pulmón. No hay gerenciamiento en Ameliano. No existe gerenciamiento en Ameliano. Okay. Nos manejamos con lo que se da de los auspiciantes, lo que da la APF y de los ingresos propios que genera el club con algunas instalaciones que tenemos en nuestro predio. Y nosotros nos preparamos para 34 fechas, ¿verdad? Calzamos todo el mundo al día, inclusive ayer al terminar el partido recibieron un mini premio los jugadores, ¿verdad? Pero para lo que se viene para estos 2 meses ya tenemos que entrar en una reingeniería económica para ver cómo sostener, porque, como te dije, nos preparamos para 34 fechas, no para 2 meses más, ¿verdad? Bueno, pero ¿van a practicar o no? Claro que sí. Claro que sí, nosotros tenemos fe, creemos que vamos a llegar, pero vamos a tener que entrar en una reingeniería de tratar de conseguir los costos necesarios, pues tampoco queremos hipotecar nuestro campeonato del 2022, ¿verdad? O sea, tratar de sacar algún crédito que tengamos que pagar en el 2022, ¿verdad? Ahora, sinceramente te pregunto como hombre de fútbol para cerrar, ¿te sorprendió la jugada del arquero de Iteño? Mira, obviamente se equivocó el arquero, pero no es el primer gol que convertimos de esa forma, ni tampoco es el primer gol que convierte nuestro goleador, porque la forma que ataca y plantea el cuerpo técnico, somos un equipo que aprieta bien arriba, bien adelante, y va sobre el arquero, y va sobre los centrales cuando tratan de salir jugando. Y te digo, es más, ya convertimos en la segunda fecha de la revancha contra el Club Fulgencio Llero, hubo un gol similar a este que había convertido Alex Arce. Para cerrar, ¿qué pensaban ustedes mientras 5-0 más o menos ya estaba ganando San Lorenzo al 2 de mayo? Ustedes se iban enterando de las cosas, ¿verdad? ¿Qué estaban pensando en ese momento? Y realmente nuestra cabeza más estaba hacia el Emiliano, Jessy. O sea, el partido de Tacuaré. Sí, nuestra cabeza estaba más ahí pensando. Pero rápido también liquidó Tacuaré, sí, o sea, yo particularmente todos los equipos metieron juveniles en esta última fecha, ¿verdad? Algunos con intenciones ya de probar lo que le pueden servir para el próximo año, ¿verdad? Hacer una limpieza y traer en base a lo que va a ser el próximo año, y los otros por otros factores económicos, seguramente, ¿verdad? Según estuve viendo. Sí, pero igual, Bruno, te digo, nuestra parada es muy difícil, es muy complicada porque nos toca competir con equipos que tienen un presupuesto muchísimo más alto que el nuestro, y obviamente nosotros también ahora con escasos recursos, seguro, ¿verdad? Pero vamos a generar, vamos a dar lo máximo de nosotros, como vinimos haciendo ya desde cuando estábamos en la categoría C hasta hoy día en intermedia, y vamos a luchar y vamos a pelear como sea para llegar a primera división en esta fecha. Vamos a dar lo mejor de nosotros, y yo sé que el cuerpo técnico y los jugadores también. ¿Cuánto gastan por mes, Héctor? ¿Solo en fútbol? Y sin premio. Lo que pasa es que uno viene con un presupuesto marcado, pero cuando uno empieza a pelear en instancias decisivas, ese presupuesto ya no existe, porque empezás ya, qué sé yo, de concentrar un día antes del juego, ahora terminamos concentrando 2 días antes estábamos en un hotel de 2 o 3 estrellas, nos llamamos un hotel de 5 estrellas, también en la segunda rueda ya hicimos incorporaciones de jugadores importantes. Entonces no hay un monto lo presupuestado de acuerdo a cómo se va desarrollando el campeonato,
sí o sí aumenta por esta circunstancia que te digo, ¿verdad? La carga salarial ha de ser de 160 millones más o menos del plantel de jugadores. 160 millones que de mensual o anual? No, mensual del plantel de jugadores. Mensual 160 millones de guaraníes. Ahora, era una cosa totalmente diferente al inicio del campeonato. Ahora, ustedes no tienen cancha, si es que, vamos a suponer, llegan a subir a primera, porque ayer la gente de Tacuaril nos decía que la cancha Rubio Ñu sería la cancha a usufructuar en primera división, que ellos ya están confirmados. Pero ustedes si llegan a dar el golpe y suben a primera, ¿dónde van a jugar? También haríamos algo de lo mismo, teníamos que buscar, nosotros, yo llegué a conversar con el presidente de Trinidense, no a grande rasgo, porque como te digo, esperamos llegar a esa situación para hablar, porque también entendemos que va a bajar un equipo de primera división e intermedia, también hay que ver esas instalaciones cómo están, que por ahí les va a venir bien que otra institución se encargue del mantenimiento del mismo, ¿verdad? Pero también entendemos, Bruno, y sostenemos, como digo, nosotros somos un club humilde, un club de barrio, tratamos de manejarnos de la mejor forma económicamente y creemos que la única forma que un equipo como el nuestro pueda tener o pueda hacer el gran paso a tener una infraestructura importante es llegando a primera división, porque ahí sí los recursos te permiten hacer inversiones en obra. Y como digo, y pongo como ejemplo Sol de América. Sol de América dejó su sede social en Barrio Obrero, se hizo sustentable y se mudaron a Villa Lisa, que en ese momento cuando ellos hicieron parecía una locura, y hoy día el estadio Villa Lisa tiene una de las mejores ubicaciones deportivas del país, y tratamos de hacer lo mismo. Nosotros ya teníamos la idea de irnos a comprar un predio a cada 20-25 kilómetros de Asunción, ya seguíamos más o menos la zona, cuál sería, y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿verdad? Pero necesitamos dar ese paso de llegar a primera división, porque ahí sí los recursos que reciben las instituciones te dan esa posibilidad. Nosotros que venimos de la C, de la B y este año en intermedia, sabemos que con esos recursos no vamos a poder lograr. Héctor, escuchándote atentamente, creo que está siendo bastante diplomático, pero está en una situación recontra incómoda, ¿no? Sí. Porque es una figura que se inventó para este año por lo que había ocurrido el año pasado. Hay más desafíos e incertidumbre, y por eso suena más, no sé si decir castigo, pero suena a una obligación que si hacen un paso en falso hasta les comprometería bastante para la siguiente temporada. No, repito, nosotros tratamos de ser un club ordenado económicamente y no vamos a hipotecar nuestro campeonato 2022 con esto que se viene. Vamos a pelear, vamos a sacar fuerza donde podemos. Tenemos todavía ingresos pendientes por cobrar en este 2021, que solamente vamos a pedir algún tipo de si nos pueden adelantar ya eso es lo que tenemos pendiente hasta el mes de diciembre, pero vamos a sostener. Sabemos que tenemos un buen plantel, sabemos que tenemos un muy buen cuerpo técnico y creemos que estamos en condiciones de pelearle a los equipos de primera división. No te puedo decir de igual a igual porque nosotros vamos a venir con un parate de 2 meses, ¿verdad? Pero vamos a pelear, y yo creo que a veces ese amor propio y esas ganas y ese deseo van a poder más que la preparación o el ritmo de competencia que tendrán los otros. Gracias, presidente, por atendernos. Un abrazo. A las órdenes, cuando gusten. Un abrazo. El presidente de Ameliano hablándonos de la realidad, señores, de la intermedia. Hablaba con nosotros Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vuelve a Bristol el Samsung Week, una semana de precios inigualables. Aprovecha hasta el 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Escucha esta super oferta: microondas Samsung de 23 litros, precio normal, 18 cuotas de 95.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 59.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para construir el futuro que queremos, ponemos las herramientas constructivas correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del
del Paraguay. Encontrá a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Inclusive yo te diría que la APF tendría que ver, cambiar el reglamento de no solamente multa o sanción a los dirigentes. Suspenderle, por ejemplo, el próximo año la participación a la intermedia, lo inclusive tienen que hacer. Si hacen este tipo de cosas de presentar así jugadores que nunca jugaron, jugadores que debutan chicos, jugadores de inferiores. No, lo que vos pedís Porque, es pérdida porque de la categoría. sanción tiene que ser más dura. Eso ya es más duro porque sería Y pérdida que de descanse categoría. un año, así como vos sabés que en la primera C, Dani, la última categoría, Sí. vos no descendés, vos descansás un año. Claro, pero ahí está por una cuestión deportiva, porque si vos suspendes, se te arma un bolón con el tema del fixture también, que vas a hacer subir a otro de la tercera ¿Y división. qué, por ejemplo, qué Suelen qué hacer- sanción razonable, por ejemplo, sería? Deducción de puntos. Por Y eso bueno, pero siempre el ranking es- y entonces ahí, por ejemplo, si le deducía Iteño, desciende. No, deducción de puntos para la siguiente temporada. Esas son las cosas que se hacen. Pero 3 puntos no van a decir, no sé, no y van a puede pues... elegirlo, o sea, por ejemplo... Tiene ¿cómo que es? ser algo draconiano, no sé si Es me hago que entender, sí. una sanción pero- dura, pues si no, ya pues sé, no... pero por eso te decía, Bruno, lo que vos planteas le va a generar más dolores de cabeza a los que no tuvieron responsabilidad. Porque si vos decís suspensión, bueno, se te hace impar y todas esas cuestiones. Tampoco le vas a hacer subir al que está tercero. Te pongo el ejemplo de Inglaterra, lo que ocurrió ahora en la segunda en el equipo de Wayne Rooney. Vos no llegás al tema de los números y hay deducción de puntos del equipo de Derby. En medio de la temporada, 12 puntos le sacaron. Derby Country. Y ahora está Colero. Y un equipo que está a mitad de tabla. O sea, No, pero una sanción, Dani, por ejemplo, para los clubes que incumplan con el artículo de que tienen que presentar su equipo hasta el final. Porque si no, te digo, es muy informal y es grave. O sea, ¿qué sanción? Vos me decís, descontarle puntos para el próximo año. Bueno, pero ¿y cuántos puntos es lo que le vas a contar? 6 puntos. Y hay digo- clubes que sabes que van a decir, ya perdenten a las 6 puntos a... sacar eso. Van a hacer cálculo, pues entonces... No, a la mitad del yo no torneo, le a la conozco mitad del los torneo, dirigentes, a la mitad del torneo ya te van a presentar suplentes de lo que pierden ese punto. Ya van a decir, no, vamos al descenso tranquilo. pero por eso- Acá no se permitían, Iteño siempre fue un club, que me disculpe la gente de Iteño, fue mal manejadísimo. Olimpia y Itá, la intermedia aguantó al señor Roldán, ¿se acuerdan del señor Roldán? Claro. Ese gerenciador que le hizo tanto mal al fútbol. La intermedia aguantó durante 4 años al señor Roldán, que hacía, deshacía, separaba jugadores, enviaba, hablaba mal de todos. Con él mismo se peleaba. Sí, no, era una cosa de loco. Y Teño es un sub y baja permanente. Y, Pero ahí te y pregunté, siempre, ¿cuántos son los y siempre clubes en intermedia que está se mal. manejan Pero, en la por pero, eso por ejemplo, digo vos qué que- proponés, Federico? y Porque yo- a mí lo hecho no me, yo no me cierra, no, eso es descontar puntos. Pero, ¿Qué piensas? pero vos- Demasiado yo- casi, yo- ahí yo- también, pues, no, lo yo que- te digo algo, vos planteate algo que es No, inviable. y me decís yo, no, claro que no inviable. jueguen el próximo año ¿Y la cómo vas a intermedia. hacer- cómo y vas a hacer con el suspenderle, Víctor? y bueno, y ¿sabes Digo, qué? es más fácil. No, Es el espera, famoso espera, me que- extraña, Dani, vos sos No, muy no, inteligente. no, Espera, no. yo te voy a decir cómo se va a solucionar. Aguantame un ratito. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera viernes 29 show en vivo de Retro Hits, 21 horas, sorteos recargados, sábado 30 DJ Johan, 15 horas, barra libre de tragos, degustaciones, premios al mejor disfraz, de 100.000 a 1.000.000 en créditos, sorteos por asistencia y cupones acumulados. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. ¿Sabes cómo se soluciona, Dani? Es muy fácil. Muy fácil. Vos planteás el problema de que, por ejemplo, queden... ¿cuántos son en la intermedia? 18 equipos. No, esta vez fueron Ahora fueron, ¿cuántos? 20. 20, bueno, ponele 20. 20 suelen ser. Bueno, y que para el próximo año, por ejemplo, no quede en 17 o en 19, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vas a hacer más fácil? Vas a hacer tu fixture y le das libre a un equipo. Y se acabó la historia si el número es impar. Pero le sancionás a ese club ejemplificadoramente si hace una cosa así. Entonces le decís Me un ima- año de descanso de suspensión. Me imagino, porque en la intermedia muchos van por partido, jornal. Ahí vos estás eliminando 36 partidos. Estás sacándole trabajo a varios.
Por eso te digo, no es tan simple. Y bueno, pero lo tuyo pues es muy yo candú, muy, no sé, muy endeble. ¿Cómo que endeble? Una Sí, sanción te muy estoy diciendo, generiva. y por reducción, ¿Cuántos puntos? Acabo de decir reducción de 12 puntos. ¿Sabes? Con esos 12 puntos, Iteño se iba a la B. Bueno, ahora sí 12 puntos. Vos no. pusiste como ejemplo que el Derby Country le habían sacado 12 puntos. No dijiste en ningún momento 12 puntos yo que te se le dije, sancionó el señor. Cuando vos dijiste prohibición de partidos, que eso es inviable, entonces yo te dije reducción de puntos. Después elegí el que vos quieras, porque como dijo Federico, hay muchos equipos que lo que quieren hacer es salvarse. Inclusive hay muchos que dicen, yo no quiero... 18 equipos este año. El año que viene 16. Gracias, Julio Zacarías. Entonces, ¿cómo? 18 equipos este año, el año que viene 16. Claro, no fueron 22 ni 20, fueron 18. Ok, claro, suelen ser 30 fechas y esta vez fueron 34. Lo que te digo es, hay muchos equipos que inclusive temen subir a primera porque van a tener que salirse de su zona de confort. Entonces muchísimos clubes yo quiero estar en intermedia nomás. Yo ya estoy acostumbrado. Entonces, conozco un club ordenado que quiere estar en intermedia nomás. Bueno, entonces si ocurre esto, vos haces el tema de la deducción, porque también puede aplicar, no en este mismo torneo, en el siguiente torneo. O sea, el famoso castigarle donde le duele. Yo solamente te decía que eso es más viable que eso de suspender o prohibir durante un año en una división que es profesional según las leyes de este país. Y lo que se vio, pero esto, si en primera vemos actitudes que no condicen con lo profesional, con clubes, por eso te digo, hoy en día, ¿qué significa tener un club? Y yo creo que son más los empresarios que les encantaría tener el tema del registro, la matrícula, un club para manejar porque tienen el capital, que algunos que están allí, porque repito, en primera mismo, hay clubes de primera que vos decís, ¿para qué están? Porque no tienen formativas, cada semestre van cambiando 15, 16, 17 jugadores y en intermedia, lo que ha de ser. Y Capiatá se fundió así, ahora Capiatá todo lo que invirtió para tener la formativa, complejo, compañía, uno de los mejores del Paraguay. ¿Y qué pasó ahora? Ojalá no sea un elefante blanco la cancha, ¿verdad? Ayer hasta fue noticia justamente por lo de Boca. El equipo que le ganó a Boca se fue a la tercera de Paraguay. Le doy una mala noticia para muchos clubes que están pensando en General Díaz. Están pensando en jugar en esa cancha. Y a mí me dio la información de que General Díaz probablemente ese local, ese estadio, ese predio, lo alquilen o lo vendan. Toda vez que apruebe su comisión directiva. ¿Para otros fines o...? Y para el famoso supermercado, Dani, supermercado, shopping o no sé. ¿Y por lo que le pasó al Bétega? Exactamente. No, Luqueño estaba por hacer eso, iban a dar ¿cómo se llama? El chiquerito. El chiquerito, ahí está, el chiquerito, y después se destapó el tema y algunos no estuvieron de acuerdo, se armó una catombe ahí en la ciudad. Y finalmente el dueño Tomás Dávalo del supermercado Pueblo dijo, no voy a entrar nomás yo en esta. Ya estaba todo el contrato, Julio César Romero fue el que contó, y a partir de ahí se disparó. Pero vos sabés que lo de General Díaz, cuando estaba en primera el último año, ya se hablaba de eso y se atajaba. Incluso se hablaba que fue víctima del club de tan prestamista, ¿verdad? Por llamarlo así. Y que por eso se fue al mazo tan rápidamente en lo económico. La verdad que le decía, Jorge González decía, se nos rompió cuando contratamos a Chiquiarse, que dice, hay otra razón, dicen, más poderosa. No podemos hablar de no tener, pero sí que se iba a hacer algo importante allí. Fíjate que la primera sede de General Díaz, donde está un supermercado en la esquina, esa fue la sede social, y el campo se iba a vender. Acá recuerden que está tan mal organizado esto que hasta el día que iba a descender Capitán no se sabía dónde iba a jugar. Claro. Y tuvo que aparecer a la tarde el confirmado Capitán va a jugar en primera vez. Una cosa no puede ser. Es 22, 36 fechas y llega a la última y no sabe dónde va a jugar. Eso desde el punto de vista reglamentario. ¿Y cómo le hace a pedir de seriedad a tu dirigente? Por eso, o sea, entonces yo entiendo que hasta por una cuestión mediática de la APF le apunten a la selección, ir al mundial. Porque ayer fue la primera vez que todos nos ocupamos de la intermedia. Pero claro, por eso te digo, si no había comunicado, de esto no pasaba nada. Y esa es la parte preocupante, porque vos te pones a pensar,
y decís, en primera, tenemos de entre 12 a 16 equipos que realmente merecen ser de primera, y cuando hablo de merecimiento no hablo del fútbol, no hablo del 4-4-2, hablo desde el tema dirigencial hasta las inferiores. Y en intermedia tenemos 10, 12 equipos que vos digas, bueno, no les da el cuero para estar en primera, pero tienen un club social, que tienen arraigo con el barrio, o digan, señores, intermedia, no hay fondo, entonces vamos a abrir capital, que vengan toda la sociedad anónima, que venga el capital de Costa Rica, de Dubái, de Emiratos, y que hagan lo que quieran, y que acá promocionen a sus jugadores africanos, asiáticos, y después vemos. Pero estamos ahí en una especie de, no sé, es casi ahí, pero no siempre luego se fue así. ¿Por qué lo que quieren ahora mover el avispero? Y cada tanto ocurre este tipo de cosas, y a los 3 días después va a ser todo normal. En Electroban tenemos las mejores cuotas del país. Llévate un Somier Executive 1.40 por 1.90 de Colchones Paraná en cuotas de tan solo 290.000 guaraníes. Y además te llevas de regalo las almohadas. No esperes más, acércate a una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web electrovan.com.py. Electrovan, 14 años mejorando tu calidad de vida. Hay tradiciones que son un clásico y hay otras que son un super clásico. Se juega el último super clásico del año, un super clásico imperdible e inolvidable, porque vuelve lo que nunca debió faltar. Super clásico es el aliento de la hinchada. Participa en el Twitter de Tigo por increíbles premios para alentar a tu club. Viví toda la emoción de Cerro versus Olimpia el próximo 31 de octubre desde las 18 horas por Tigo Sport. Juanma, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. Buenas tardes, Móvil Personal. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, se viene el clásico, contarnos el tema de organización, todo lo que se relaciona también al aspecto futbolístico. Cerro, ¿cómo va a llegar para el clásico? ¿Llega completo? ¿Cómo llega el Ciclón para el partido del domingo? ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia, para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92, el diésel Activa Ace 50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada, al menor precio del mercado, solo en Petrosur. El CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de noviembre. Volvemos de manera oficial y segura a las clases presenciales con la metodología interactiva de aprendizaje del CCPA. Esta convocatoria arranca el 1 de noviembre, dirigida a niños de 5 a 10 años y adolescentes de 11 a 15 años. Ingresa a las redes sociales del CCPA o escribinos al WhatsApp 021 224 831. CCPA, we do it together. A ver. Hasta el momento, Bruno, se llegan vendidas unas 13.000 entradas aproximadamente. 13.000 entradas aproximadamente, algo así como el 60% de la cantidad de tickets habilitados para el partido del domingo entre Cerro Porteño y Olimpia en la Nueva Olla a las 18. Continúa la venta de entradas en todos los puntos habilitados. Los hinchas de Cerro Porteño pueden ir hasta la sede del club o también en todos los puntos de venta de la red UTS. También el hincha de Olimpia puede adquirir sus entradas a través de esa vía de la red UTS, y según estuvimos averiguando, también habrá un cajero en el club Olimpia para que los visitantes puedan adquirir los tickets una vez que tengan a disposición. Con relación a lo deportivo, el entrenamiento de Cerro Porteño ayer a las 18, trabajo regenerativo para los que tuvieron mayor cantidad de minutos contra Guaireña, y hoy de vuelta a las 18 en la Ollita, salvo alguna modificación de último momento, el planteo dirigido por Francisco Arce estará realizando su segundo entrenamiento de cara al superclásico del día domingo. Lo de Alan Rodríguez, que el propio entrenador se encargó de descartarlo para el partido del domingo ante Olimpia, es decir, que lo más probable, habrá que ver, todavía es muy temprano, pero sabemos que Francisco Arce no sale mucho de la base que viene manejando, así que no habría inconveniente si decimos que lo más probable es que se repita el mismo equipo que le ganó a Guaireña el lunes en Villarrica. Uh-huh. Bueno, y en cuanto a el tema de las entradas, ¿cómo está el movimiento?
Bien, mucho movimiento de entrada. De hecho, ayer hasta tarde, hasta las 7:30 aproximadamente, continuaban los hinchas de Cerro Porteño yendo a la sede del club para adquirir sus tickets. Hay que mencionar y recordar a los hinchas y aficionados, Bruno, que no solamente pueden presentarse físicamente o deben presentarse hasta un local de venta, también está habilitado la página web de la red UTS para todos aquellos que tengan el carnet verde o el carnet naranja para adquirir las entradas al Clásico del domingo. Perfecto. Bueno, vos llegaste a ver, ustedes llegaron a ver el sistema de si es fácil o no es tan complicado el tema de conseguir el carnet verde para ingresar a la página de la APF, me refiero. No es tan complicado. No es complicado. ¿Y qué datos, por ejemplo, te pide? No, es como inscribirse, por ejemplo, aquella vez que nos anotamos para la vacunación. Tienes que poner tu nombre, tu número de documento y después pasas a la siguiente página donde ya otros datos, por ejemplo, el número de teléfono, la dirección, el lugar donde recibiste las dosis y después ya directamente te genera el carnet. Mira vos. Ahora, hay sí un inconveniente que se sigue generando, que hay muchos que tienen la doble dosis, igual le genera el carnet naranja. Recordamos que el carnet naranja le genera a aquellos que tienen una sola dosis de vacuna. Entonces, aquellos que recibieron las 2 dosis correspondientes, igual le genera el carnet naranja. Eso, acercándose a la sede de Club Cerro Porteño, hacen la modificación correspondiente para poder que puedan estar habilitados a adquirir cualquier sector. Vos entrar en la página de la APF y en qué link tenés que entrar. Yo estoy en apf.org.py, ¿verdad? Hay una especie de parte alta de la página que dice carnet del hincha seguro. Y va moviéndose eso. ¿Dónde entra, Juanma? En la parte alta de la página de la APF. En la parte alta. Sí. ¿Dónde están las 3 rayitas blancas? Después te sale inicio, noticias, la asociación, documentos oficiales, atención online, finanzas, gestión Había en una pandemia, dice. Anuncio, era como un anuncio en la parte de arriba. Gestión en pandemia, dice. ¿Cómo? Gestión en pandemia. No, esa es más bien la gestión. Acá está, es www.apf.org.py. Gracias, Nico Pon, que me está pasando. Gracias. Sí. Quédate, Juanma, en el circuito, tema de Cerro Porteño también. Carlos María Lubetich, gusto de saludarte, director de proceso electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Carlos María, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bruno, un saludo para vos y para toda la audiencia de Cardinal. Bueno, muchas gracias, Carlos María, por atendernos, por estar al aire, por atendernos. Queremos hablar contigo sobre 2 temas puntuales. Hay 2 asambleas quemantes que van a venir para el tribunal. Ya te estás riendo, ¿verdad? Pero, es Olimpia y Cerro Porteño, ¿verdad? Nada menos. Nada menos, bueno. Vamos a empezar por Olimpia. Sí. En el caso de Olimpia, ellos ya presentaron alguna documentación, algo, porque ahí no es elección de autoridades, hay que entender, ¿verdad, Carlos María? Sí, no hay elección de autoridades hasta este momento. La elección fue convocada para el cumplimiento de las disposiciones que son anuales, que son la aprobación de la memoria, el balance y otras cuestiones administrativas. Uh-huh. Ahora, o sea, eso no tiene nada que ver con el tema de autoridad. ¿Y qué pasa si no se aprueba el balance? Tampoco ya ustedes ahí tienen absolutamente nada que ver. Y nosotros, eso ya entra, nosotros ahí en esa parte la justicia no tiene injerencia. Nosotros como justicia electoral tenemos competencia en el punto del orden del día en el que se establece la elección de autoridades. Pero ustedes envían veedores, envían personas ese día a la asamblea. Solamente a solicitud de parte, Bruno. Solamente si solicita. Claro, porque la justicia electoral pues entiende en la convocatoria, dirección, control, fiscalización, juzgamiento y proclamación de las elecciones nacionales, departamentales y municipales. Y en los litigios derivados
de las demás asociaciones intermedias previstas en la ley. O sea que solamente a instancia de parte la justicia electoral participa. Por ejemplo, te pregunto esto, si hay un problema, hay, no sé, un enfrentamiento o hay pasa algo, ustedes tampoco tienen jurisdicción alguna. Solamente si alguien demanda. Es lo mismo que un juez civil, ¿verdad? Yo te debo a vos 1 millón de guaraníes. Sí. El juez no me va a obligar a pagarte mientras vos no me demandes. Claro, claro. Es la misma cosa. Hay que enervar la acción de la justicia para que ésta intervenga. O sea, alguien que tiene legitimación activa, que se llama, que tiene un interés propio y adecuado sobre el tema, que es un socio del club o un candidato a presidente, puede demandar ante la justicia electoral. Lo primero que se analiza justamente es su legitimación activa. Bueno, a ver, ¿qué tiene que ver este hombre con la elección del Olimpia? Bueno, tiene que ver porque era candidato. Bueno, ahí sí la justicia electoral ya interviene y puede pronunciarse al respecto. Carlos María, bueno, ese es un tema, ya hay pedido para el 11 de noviembre a las 4 de la tarde. Cerro todavía no pidió, no tiene fecha ni horario de asamblea, porque ahí sí que va a estar quemante el tema. Pepe Jacuta la duda porque, hablando mal y pronto, va a estar candente el tema, porque ahí va a haber asamblea de elección de autoridades. Sí, pero todavía nosotros no tenemos ningún conocimiento de convocatoria alguna. Pero sería en enero eso, Carlos María. Es por estatuto del Club Cerro Porteño, las elecciones electivas de comisión directiva son siempre en enero. Bueno, y en ese caso, ¿qué actuación tiene el Tribunal Superior de Justicia Electoral en una asamblea donde hay elecciones de autoridades? Bueno, desde el punto de vista de participación activa en el proceso de convocatoria y todo lo que tenga que ver con el calendario electoral, absolutamente nada, a no ser que el Tribunal Electoral Independiente de un club o de cualquier asociación solicite la asistencia técnica y logística de la justicia electoral. En ese caso nosotros tenemos un órgano aquí dentro de la justicia electoral que se llama Servicios Electorales, donde se le presta asistencia técnica y logística a quienes solicitan. Pero si no solicita nadie, la justicia electoral no participa para nada. Te quiero leer porque acá hay un tema, estuvo uno de los candidatos en los estudios de ABC Cardinal, que es Rubén Recalde, del movimiento Mundo Cerro en ABC Cardinal. Un día antes habíamos charlado con Blas Ojeda, que es del otro movimiento de Cerro Porteño, Cerro en primer lugar. Pero en el caso de Rubén Recalde, hay un pero, según dice el oficialismo, o se nos habrían tirado el dato de parte del oficialismo de que no reuniría las condiciones, y te quiero leer el artículo 63 y consultarte técnicamente si realmente Rubén Recalde está o no habilitado. Dice el artículo 63, el presidente del Club Cerro Porteño durará en su mandato 4 años, pudiendo ser reelecto por un periodo de forma consecutiva o alternada. Será una persona física asociada al club que esté al día en el pago de sus cuotas sociales desde la fecha de su ingreso como socio del club hasta el año de la celebración de la asamblea, que cuenta con una antigüedad no menor a 10 años como tal, dice, y con una reconocida trayectoria, batatín, batatán, patatán, ¿verdad? Acá habla de 10 años, ¿verdad? Pero aclara un poquitito, y quiero que escuche, ¿qué decía Rubén Recalde sobre esto? Y después si nos podés decir, Carlos María, si este candidato está habilitado, puede correr o no en las elecciones, si sos tan amable. ¿Hace cuántos años que sos socio de Cerro? Si me preguntas hoy de esa manera, te digo hace 10 años. Pero me tendría que haber llamado, como digo siempre, Héctor Rubén Santa María Recalde Insfrán. Por el registro civil no llevo el nombre del ídolo de mi padre.
Que haya sido socio en ese tiempo es porque por motivos de la vida tuve que emigrar un tanto tiempo, estuve por fuera y al regresar nos asociamos y entendemos que para el 2022 vamos a estar teniendo 11 años de socios. Yo pagué todo el año 2012, es cuestión de hacer cuentas. 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Son 10 años. El estatuto en el mismo párrafo habla que la elección va hasta el año donde se realiza la asamblea. O sea, la asamblea 22. se realiza en el 2022. Para el 2022 estaré teniendo 11 años pagos. No entiendo, si llega a haber alguna imputación, se estaría estafando al socio. Al menos eso es lo que permitió, después de haber estudiado todo con el equipo asesor, de que pueda salir. Si no, yo mismo le estaría estafando. Salvo que tenga a la que gente. cumplir exactamente en un mes determinado la cantidad de años. Sí, pero no habla eso. Carlos María. Sí, escuché atentamente. Hay a mí me parece que esta persona tiene razón en una parte. El estatuto del club habla de cuotas sociales al día, ¿verdad? La cuota del Cerro Porteño, yo tengo entendido que es, no sé si es semestral, anual, no conozco esa parte, pero si este socio paga la cuota de un año, vencido ese año, tiene una antigüedad de un año, ¿verdad? Porque de lo contrario sería como que al socio le estás cobrando, por ejemplo, vamos a suponer que yo en septiembre me haga socio del club y me cobran la cuota del año, ¿verdad? Tengo un año como socio, que yo pagué la cuota, ¿verdad? O sea, eso tiene una valoración importante y eso se refleja también en los estatutos de todos los clubes, que dice que un socio se puede volver vitalicio una vez que haya pagado 30 cuotas sociales, ¿verdad? O sea, son 30 cuotas pagadas. Ese es el tema, que si el club, por ejemplo, cobra semestral y en el año 2000, no sé en qué año, 2012 parece que dijo el señor. 2012. 2012, él haya pagado un semestre, entonces no cumpliría la antigüedad. Pero yo desconozco cómo el Cerro le cobró el año 2012. Si él pagó toda su cuota, para mí tiene un año de antigüedad, porque es por cuota pagada, ¿verdad? O sea, que es lo que también se tiene en cuenta para vitalicio. Para mí que ya hubo casos de este tipo y tengo entendido que se le habilitó a la gente por un principio electoral que es muy básico, que en caso de duda, como en este caso el estatuto no es muy claro, en caso de duda siempre se debe estar en favor de la participación, ¿verdad? Él comentaba, señor Lubetti, que se asoció el 12 de abril de 2012 y que al hacer su pago, pagó todo el semestre, entonces arrancaba desde el 1 de enero, ¿verdad? Claro, él pagó como socio del 1 de enero, ¿verdad? Si se le cobró toda la cuota, pero eso ahí yo desconozco, no puedo opinar sobre eso, ¿verdad? Pero él discúlpame, perdón, porque está el momento de la inscripción. Él hizo el cálculo 2022, pero él se debe inscribir este año, ¿verdad? 2021. En el 2021, si al terminar este año, cumpliría 10 años de pago de cuota, ¿verdad? Pero la inscripción, ¿cuándo debe hacerla él? ¿Cuándo debe inscribirse como candidato? Bueno, el Club Cerro Porteño, cuando convoca la elección, va a establecer un cronograma electoral donde establece primero la fecha de aprobación del padrón, porque el padrón tiene que estar primero que la inscripción. Después va a venir el periodo de tachas y reclamos para que los socios digan si tienen que figurar o no, o que se rechace a algunos socios porque no cumplen los requisitos. Luego viene la inscripción de candidaturas. Luego viene 5 días seguramente van a ser para presentar
tachas e impugnaciones a la candidatura, ahí seguramente alguien puede impugnar la candidatura de este señor, ¿verdad? Pero vamos a suponer que Cerro llame a elecciones a asamblea en diciembre ahora. Sí. ¿En este caso va a estar habilitado o no, Recalde? No, en el mes de diciembre. En este caso, él para mí va a estar habilitado porque va a cumplir 10 años de pago de cuota. Si el 2012 pagó, en el 2021 cumple 10 años de pago de cuota. Perdón. En el 2022 ya sería su cuota 11. Él cuando en enero pague su cuota, va a tener 11 años de antigüedad. O sea, no importa, aunque Cerro llame a asamblea en diciembre, igual él ya va a tener los 10 años pagadas las cuotas y entonces va a estar habilitado. Exactamente, pero esa es mi opinión nomás, Bruno. Vos sos el director del proceso electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral, pero yo no soy juzgador, Bruno, ese es el problema. Mi opinión es así, desde el avión te puedo decir, pero los jueces son los que van a interpretar. Pero ¿Cuántos son los jueces que interpretan en el Tribunal Superior de Justicia Electoral? Y esto va a ir al Tribunal Electoral de la capital, el que esté de turno, primera sala o segunda sala. Y luego esto es apelable otra vez al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y por inconstitucionalidad puede ir hasta la Corte Suprema de Justicia. O sea que impugnarle a un candidato inclusive puede provocar la suspensión de la elección, ¿verdad? Porque si alguien impugna, si el tribunal no le impugna, el oficialismo que puede acudir a la justicia electoral pidiendo que se le saque. Y si es al revés, si llega a impugnarle, el señor que es candidato puede venir a la justicia electoral a reclamar. Y eso conlleva siempre una medida cautelar de suspensión del proceso que va a llevar otra vez, no sé, a las calendas griegas a la elección del Cerro, ¿verdad? Esa calenda significa llevar para adelante a resolver en el año del arquero, más o menos, claro, hablando en términos prácticos para que la gente entienda, ¿verdad? Claro, exactamente. Bueno, O sea, entonces Carlos María, para cerrar, entonces, según tu entender, porque sos un hombre que escucho yo que recorre todas las radios y los canales, que te consulta cuestiones electorales y más cuando hay elecciones a nivel de municipios generales y compañías, hasta creo que en las cooperativas y todo ya te llaman para hacerte preguntas sobre el tema, porque evidentemente sos un hombre que conoces muchísimo. Entonces, para vos está habilitado el candidato Recalde. Si él pagó 10 años de cuota, para mí está habilitado. Ahora, eso yo no, esa parte ya te debo porque no sé, ¿verdad? Pero si pagó 10 años de cuota, para mí está habilitado, porque si no, sería que tú le cobró cuota sin ser socio. Perfecto, Carlos María. Muchísimas gracias por atendernos, muy amable, muy gentil por tu tiempo. Cuando guste, Bruno, hasta luego. Un abrazo, adiós. Carlos María Lubetich, director de procesos electorales. ¿Podemos escuchar otra vez lo de Recalde? Yo no entendí bien la frase, o sea, el tiempo. Abril, dijo él. Sí, 12 de abril él dijo abril y nos habían enviado el momento en el que hace el pedido y se asocia, que fue el 12 de abril de 2012. A ver, ponela un poco al aire. ¿Hace cuántos años que sos socio de Cerro? Si me preguntas hoy de esa manera, te digo hace 10 años. Pero me tendría que haber llamado, como digo siempre, Héctor Rubén Santa María Recalde Insfrán. Por el registro civil no llevo el nombre del ídolo de mi padre. Que haya sido socio en ese tiempo es porque, por motivos de la vida, tuve que emigrar un tanto tiempo, estuve por fuera y al regresar nos asociamos y entendemos que para el 2022 vamos a estar teniendo 11 años de socios. Yo pagué todo el año 2012, es cuestión de hacer cuentas. 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Son 10 años. El estatuto en el mismo párrafo habla que la elección va hasta el año donde se realiza la asamblea. O sea, la asamblea 22. se realiza en el 2022. Para el 2022 estaré teniendo 11 años pagos.
no entiendo, si no, si llega a haber alguna imputación, se estaría estafando al socio. Bueno, esto es lo que decía Rubén Recalde. Abril del 2012 él se asoció. Más allá de una cuestión semántica, el mes no está en discusión, porque con el mes no te da los 10 años. Sino con los pagos de cuotas. Pero con el pago, y esto es lo que ocurre muchas veces con la matemática, y voy a poner un ejemplo bien puntual. Si vos le decías al futbolero, hay un gol, y el cronómetro dice 25, 2.07, y muchos dicen fue a los 25, y en realidad fue a los 26. ¿Por qué hago esto? Porque si vos decís, si alguien se asoció en el 2012, recién va a cumplir en el 22 los 10 años. Por eso cuando vos citas el tema de los meses, si se asoció en abril, para enero del 2022 todavía no cumplió los 10 años. Por eso Lubetich explicaba la teoría de las cuotas pagadas. Porque independientemente a cuándo te asocias, hablo del mes, y si te asociaste el 31 de diciembre del 2012, pero pagaste todo el año, es como que vos desde el 1 de enero de ese año. Entonces tenés que sumarle ese año. Por eso vos haces el cálculo del 12 hasta el 21 y te dan 10 años porque tenés que arrancar con el 12, cuando nosotros hacemos una proyección sin contabilizar el año en cuestión. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia, con el paito de confianza NGO. Para estar listos de cara al mañana, ponemos las herramientas de ferretería correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022 con la entrega inmediata. Acércate a Tapero Villa y te damos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía, la verdadera raza fuerte Ford. Te esperamos en Tapero Villa. Contactos al 021-671-900. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. ¿Cómo podemos hablar con alguien del oficialismo, Federico? Acá me dice alguien... Porque, ¿cuál es la interpretación? Voy a leer otra vez. Ustedes pueden escuchar atentamente. Pero hay un... A ver... Todavía no es la Asamblea de Cerro, ya están calentando los motores. Acá me dice alguien del oficialismo. Está Gerardo de la Nueva Olla, que nos aguante, por favor, nuestro móvil personal. Tema de las entradas. Alguien del oficialismo me dice... habla Ojeda, se le puede llamar. Dice que Ojeda le va a impugnar. Dice. Hay que llamarle a Ojeda. Llamarle a hablar a Ojeda. No sabía eso. No. Dice de buena fuente, Federico. Entre ellos dice que está el tema bravo y el oficialismo mira si... Mira, ¿sabe cómo se llama eso? En guaraní se dice Cora Ari. Sobre el... ¿Cómo se dice Cora Ari? ¿Cuál sería la traducción en castellano? Es como que vos estés en el circo romano y vos estás mirando de la grada y se empiezan a... Así mismo. Yo me traigo una expresión bien paraguaya. Cora Ari, vamos a mirar, dicen los muchachos, ¿verdad? Llama, esta Cora Ari. El Corá, pues, ¿dónde está el hormiguero, Federico? ¿O estoy explicando mal, Edgar? ¿Hoy por una vaina? Edgar es más brasileño que él, no maneja mucho grande. Este parece que, ¿sabes qué? Pedriño parece que le dicen en su casa. Claro, vos sabés que, pero no es la primera vez, ¿eh? No estamos falta el hombre... No, hermano. Acá Cristian Mareco y Ariel son los que manejan bien en el guaraní. Bueno, ¿Dónde están las vacas, bro? Corá es donde están las vacas, digo. Cora Ari. Sí. Cora Ari llama esta, dice. Entre la hormiga y la vaca, hermano. Entre la vaca y la hormiga hay mucha diferencia. No, esperan, pues vamos a resolver. Amigo del WhatsApp te van a... Amigo del WhatsApp, vamos a resolver primero este Cora Ari y después vamos a seguir. Hay que ver qué piensa. Hay que ver qué piensa la lista de Ojeda. Es una bomba la que está tirando Federico. Sí. Porque si yo interpreto desde lo del oficialismo, si el reglamento dice 10 años de antigüedad, no llega. Recién lo que hice fue una reinterpretación desde la premisa de las cuotas pagadas, no desde el tiempo calendario. Bueno, acá me dice, por ejemplo, clave. Acá me dice que recién es socio cuando paga el año. O sea, entonces, la cuota fraccionada, pero él recién
Es socio cuando paga el año, dice. Claro, entonces le da punto a Recalde. Porque, por eso te digo, ponerle que yo me asocio el 30 de diciembre del 2012. Ajá. Pero para ser socio de ese 2012 yo tengo que pagar todo el año. Entonces yo en el 2012 cumplo mi primer año de socio. ¿Se entiende? Ahora, si es año con el criterio de calendario, yo tengo 2 días del 2012 nomás. Pero si yo ya pagué todo... Por eso son 2 interpretaciones. La interpretación cuota, institución, y la interpretación calendario, institución, de acuerdo a la perspectiva que le van a colocar. No, es clave hablar o con Ortega o con Ojeda. Si van a impugnar la lista de Recalde. Sí, como ven el tema este de la antigüedad. Claro, que claro. El principal punto... O sea, pero acá ya puede haber un fuerte desgaste, entonces en la oposición... Es que hay, o sea, yo estoy recibiendo mensajes de o no, oficialismo y de la oposición también. Pero no, épico acaso que la oposición debería de unirse para ir contra el oficialismo, que el oficialismo es fuerte. No, yo creo que... O ahora el oficialismo no está fuerte. Yo creo que acá la señal que nos dejó Recalde es que si él se uniría con alguien sería con el oficialismo. ¿Vos entendiste así? Sí, a full. No. Y Ojeda Ortega no quieren ir por otra cuerda. Negó categóricamente Blas Ojeda, dice, y no nos puede atender solamente sobre este punto. Sácame el gallo, por favor. ¿Viste que suena el gallo del interno acá de la computadora de Fabio? Fabio, por favor, te pido sacarme el gallo. ¿De quién es el gallo? Suena el WhatsApp de Wilson y el canto de un gallo. Yo no sé, hermano querido, en qué país estamos. A las 12 del mediodía, no sé, tengo ganas de ir a comer un gruazú cae con un boriborí, pero sacame ese gallo, Wilson, por favor, te pido. Bueno, que se acerque alguien, por favor, de producción. ¿Con quién habló con Blas Ojeda? Por favor, le pido a los muchachos. Acércate, Fabio, por favor. Porque esto es muy importante. Vamos a ampliar lo de Cerro Porteño. Garciño con vos. En Inverfin, la tecnología está en tus manos durante todo el mes de octubre. Encontrá tus celulares favoritos en cuotas desde 199.000 guaraníes. Además, tablets y smartwatch a precios imperdibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin en todo el país. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828 o llamanos al 021-288-3000. También nos encontrás en las redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. En este octubre rosa, Asismed lanza el movimiento de concienciación A Tiempo Hace la Diferencia, incentivando a un estilo de vida saludable con la práctica de actividades físicas acompañadas de una buena alimentación. Además, instar a los controles periódicos, incluyendo el control mamográfico a partir de los 40 años. Desde Asismed te invitamos a ser parte de A Tiempo Hace la Diferencia. Seguinos en las redes sociales y entérate más. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llegó octubre con estos super descuentos, donde podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta imperdible oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100, línea baja 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión, sujeta a fracciones adheridas. No olvides pagar impuesto inmobiliario 2021. A ver, Fabio, ¿qué tal? ¿Te autorizó el señor Blas Ojeda a decirlo al aire? Le llamé a Blas Ojeda, me atendió inmediatamente, pero me dijo que iba a entrar a una reunión, que era imposible que hable en este momento. Entonces le hice la pregunta directamente, le dije si era cierto que estaban para impugnar la lista de Rubén Recalde, y me negó categóricamente. Me dijo, no hay absolutamente nada de eso existe. Y le digo, si me autoriza a decirlo al aire, me dice, te autorizo decirlo sin ningún problema. Bueno, atención, tuit y foto de Blas también. Blas Ojeda, entonces, vía producción, autoriza y
comunica oficialmente que no va a impugnar, no piensa en impugnar la candidatura de Rubén Recalde. Exacto. Bueno, repetí por favor. Falta de antigüedad, porque ese sería el motivo, Claro. ¿verdad? Hablé con Blas Ojeda, le pregunté si podíamos salir al aire para hablar en el Carinal Deportivo. Me dijo que no podía porque estaba entrando a una reunión. Entonces le pregunto directamente: ¿es cierto que van a impugnar la candidatura de Rubén Recalde? No, Fabio, no existe absolutamente nada de eso. Nada, y le digo, le pregunto de vuelta: ¿puedo decir esto al aire? ¿Me autorizas? Sí, me dice. Sin ningún problema, te autorizo que digas. Muy que bien. no existe absolutamente nada. Llamarle al doctor Jorge Rivas, me estaba llamando, no le puedo atender al aire. Llamarle al doctor Jorge Rivas, quiere explicar él algo sobre este tema. Y después ya vamos a la cuestión netamente futbolística, el clásico, Guaraní, Luqueño, hermano, el sábado. Se pone todo muy caliente, el campeonato realmente. ¿Qué es Cora Ari, Fabio, para vos? ¿Vos de dónde sos, Fabio? Yo soy fernandino. Bueno, eso muy capitalino, muy departamento central, ¿no? No está acá Ariel para... Ariel, aclaramos no, que Ariel está de reposo, está muy mal de la garganta. Sigue mal, ¿por qué no se recuperó el compañero? No se recuperó. Pues ya van casi 10 días No, del es más, hecho. no, pero hablando en serio, ojalá se recupere porque... Vos no tuviste, Federico, justo... Vos sabés que yo recibí mensaje. Tremendo. Me recibí 2 mensajes. Y ahí estoy... ¿Qué estaba pasando? Tremendo. Acá entre... No. Bueno, Cora Ari que no me envió, ojalá que se recupere rápido, Ariel. Yo estoy recibiendo mucha gente, che, del interior, sería como estar expectante nomás, me dice nuestro amigo Darío de Nueva York, finamente, ¿verdad? Sin meter animal y compañía. Después Claudio, otro joyero, dice: los compradores de vacas se juntan en un alambrado redondo, entonces el comprador se sube por algún alambre y los otros miran la vaca para poner precio. Estaban mirando así mientras el hombre de acá y nos dice: desde fuera del ruedo, no te metes en el ruedo. ¿Se entiende el ruedo, verdad? Por eso bien me dejaré. El señor Ponte sacó autoridad, pero comenzaba por la vaca. O sea que... el hormiguero no era. No, o sea que yo me equivoqué. Yo pensé Cora Ari, siempre yo tenía en mi cabeza... habla. Controlar los animales. Te pones desde arriba y miras Claro, el corral. Pero no es que se están peleando ni nada. No, nada. Está bien. En serio, es lo de Ariel, dice alguien acá. Si no, bueno, se está recuperando, él se está recuperando. Cora es corral, me dice ya. Gracias, Fabio. Entonces, desmiente Blas Ojeda que va a pedir impugnación. Bueno, vamos un poco a lo del Cora Ari. Este es nuestro tema ahora, Wilson. Nuestro Cora Ari. Corría todo. Mucho. Se observa. Mirando desde el cerco, me dice ya otra capa. Es medio finolizo eso del cerco. ¿Funciona nuestro WhatsApp, mi querido Verita? A ver. Pero con algún interés. Cora Ari es corral. Mirar sobre el corral. Por eso que dice, esta es la frase que se usa mucho y Gusto Tacua porque llama esta Cora Ari, dice cuando va a una pelea, por ejemplo. Cuando hay una disputa entre dos personas, se usa mucho en la política. Se van a enfrentar dos frentes así. Y dice, no, llama esta Cora Ari. Cuando vos no tenés nada que ver, pues es una pelea así tipo de toro sería entonces. Yo pensé que era Cora, pues también se le dice al hormiguero. Y Cora también se le decía al donde vos jugabas balita. Pues qué equivocado que estaba había sido, che. Veamos un ratito. Ya Torinjabe ya esa Cora Ari vie. Encima del corral. Coraje dice corral. Mi amigo Bruno Pom. Gracias, Fuerza señor. Guaraní, querido. Muy bien, sí, señor. Bueno, ¿cómo revienta el WhatsApp? A ver.
Hola Cardinal, ¿cómo está mi amigo? Cora Ari significa es mirar sobre el corral, Cora Ari, e interpretar aplicar en las diversas situaciones. Por ejemplo, Cora Ari es no meterse en los problemas o en las decisiones ajenas. De Ikeipe o bien de Ikeipe peligro, ¿vende? Mañana de Cora Ari ireja, ne metei en los problemas ajenos o en los peligros, qué sé yo. Te hago en la Cora Ari. Ahora entiendo. O sea que no es los problemas tuyos, entonces vos mirás tranquilo sobre Cora Ari. ¿Cómo se aprende cada vez? Che? Ima, Carmen Yamasi. 12-8, hermano querido. Cora Ari es cuando uno no se va a meter, va a estar mirando nomás y no se va a meter en la cuestión. Bueno, entonces Cora Ari, entonces campeonato y Asamblea de Olimpia y Cerro Porteño para nosotros. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Redescubrí los yogures Trébol con variedades sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lactos Trébol nutre tus emociones. A ver, quiero ir hasta Cerro Porteño, quiero ir hasta Olimpia, quiero saber novedades de Guaraní para la audiencia, por favor, si podemos saber. Estaba Gerardo desde la Nueva Olla Ciudadana, tema... Y también vi fotos del entrenamiento de Guaraní. De Gerardo. Muy bien. Creo, bueno, por favor, creo. por favor, el tema Cora Ari continúa, Federico. Pero la gente está aportando y corrigiendo. Bruno, demasiado copiloteado, o sea, lo que no saben no vaya nomás a opinar, en síntesis es 500, yo que me de donde igual todo lo que decís no me va a meter las patas. Pero hermano Cora Ari quiere ser saberlo todo, hoy nada con no sabe, desastre con eso. No, ¿por qué me va así? Me cañé, hermano, que yo Cora Ari aprendimos todo, es que yo pensé que el espíritu estaba bien. El tema de mirar el animal no va a fallar. O sea, pero demasiado grande la diferencia. Cuando te equivocas hay que aceptar. Claro, pero por eso digo, pero o sea, el sentido del tema está bien. Estás en lo cierto, me dicen un hilo blanco de... ¿Y un hilo que el profesor de Guaraní? No, pero también. No, el espíritu entendimos bien. El Cora Ari es mirar desde arriba, un problema ajeno. Pero donde fallamos es que el Cora Ari el Cora es el de la vaca o el toro, no es el hormiguero. Pero igual también podés aplicar. Cuando las hormigas se están peleando ahí en su Cora, vos mira y deja que se peleen, ¿verdad? Mira, una pelea. Fue lo mismo. No, pero Federico, estamos hablando de la época que uno es niño. No. ¿Acaso vos no hacías tu casita, no jugabas al hormiguero? Federico, ¿qué es lo que vos hacías cuando eras niño? No, tampoco te hagas acá de... Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugol, deliciosamente natural. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, Pisoforte, porcelanatos de la marca Delta y en Baramaco en diferentes formatos, diseños pulidos y esmaltados. 4 locales Guaira Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitario. Es siempre mejor preguntar y aprender las cosas antes que seguir equivocados. Mira, ahora ya sabemos entonces, Cora Ari, espectaculares. El guaraní es muy dulce. Bueno, vamos con... Esperamos un ratito. Vea la Cora, Bruno. Rodeo también, nosotros en el campo le llamamos rodeo. Un lugar donde se introduce a los animales para
observar, para sanitar y Sí. muchas otras cosas más. Sí, señor. Bruno Cora Ari quiere decir que vos no te vas a meter y vas a mirar desde afuera, dice. Sí. Entendimos bien la interpretación, sino que entre la hormiga y la vaca nomás lo que estaba nuestro problema había sido. Bruno, Carmiña más y Milo Agauto Cairone, dice a tu guaraní. No. Visión Mujer, porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta y mucho más. Entérate más ingresando a la web visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante, cambiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. Bueno, muchas gracias. Cantidad impresionante de mensajes. Vos aprendiste también, Chum, ¿verdad? Esto de la... Sí, sí, sí. Se aprende siempre. Claro, claro. Gracias a Gustavo Rivero, nos envía audio también, impresionante. Mucha gente que nos está enviando el tema del famoso Cora Ari. Bueno, vamos hasta Gerardo. ¿Está en la afuera del Club Cerro Porteño o está dentro de la olla en las oficinas? Gerardo, ¿está en el circuito móvil personal? Sí, señor. Saludos para todos. Efectivamente, aquí, Quinta Avenida, no pudiendo ingresar los controladores que son muy celosos, no me dejan ingresar la galería donde 10 personas en estos momentos están tratando de adquirir sus entradas. Bueno, aguantame un ratito, hace un recorrido, quiero saludarlo a Johnny, Twitty, por favor, información desde la nueva olla, tema entradas y información de Olimpia, y podemos hacer un triple ya con Juanma también que nos cuente lo de Cerro, que ya de hecho él había comentado lo de Cerro Porteño en el comienzo del programa, pero como esto se renueva, son las 13:11. Dani, ¿qué querés aportar? Ok, la International Board ahora recomienda que ya sea permanente el tema de los 5 cambios. Entonces esto es importante para nuestra liga que no tiene el tema de los 5 cambios. Porque hay que decirle a la gente que el tema de los 5 cambios es provisorio. Claro, fue por el tema de la pandemia. Y un año más extendieron en mayo de este año. Entonces lo que ahora la International Board le va a recomendar a la FIFA para que ponga para la próxima temporada, ya en el librito del 2022, es que esto sea ya permanente. Ah, bueno, qué noticia. Repetí, Dani, por favor, Twitch, también mucha atención. No sé qué foto recomendar en este caso, Dani, porque qué importante. O sea que alguien haciendo un cambio. O sea, son 5 cambios que esto ya va a quedar en el fútbol entonces. Sí, va a quedar. Y qué quilombo para nosotros los relatores y comentaristas, 5 cambios, hermano. Pero es una opción más para los técnicos de leer mejor los partidos. Y el descanso del futbolista también. Claro. Los propios jugadores este ritmo no aguantamos más. Y está bien. También mantener el tema de los 3 momentos dentro del partido. O sea, 3 tandas donde puede hacer 5 cambios. Eso se mantiene. Excluyendo el entretiempo, que es lo que está ocurriendo ahora. Ok, repetimos para Twitty que no se equivoque. Que recomienda que sea permanente el set de 5 cambios en todos los partidos de fútbol. Esto ya para la edición 22-23. Y después otras situaciones donde van a estar discutiendo dónde se debe parar el arquero en los tiros penales. Y a la Conmebol le dijo, viste, la Conmebol pidió 25 minutos de pausa para su show de los finales. Sí. Y parece que no le van a dar. No le van a dar. Le dijeron que hay impacto negativo potencial para los jugadores, tanta inactividad para volver al segundo. Otro tema, atención entonces, ante el pedido de la Conmebol, ¿qué dice la FIFA? O sea, International Board es... Claro, esto es International Board y la Conmebol le había pedido que considere, y acá lo que dice la International Board es que muchos miembros han demostrado su negativa en relación a esto. Yo no sé si Conmebol esto ya va a entender que no pueden hacer, pero sí, lo que uno supone es que... ¿Por qué dicen, Dani? Porque el tiempo que transcurre es demasiado para los futbolistas. Claro, el impacto negativo en el bienestar y seguridad del jugador por un periodo más largo de inactividad. Ahí está, clarísimo. Se entendió de verdad, Twitty, todo esto. Bueno, vamos con Edgar, está Johnny. Johnny, ¿cómo te va? Móvil personal, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, un saludo para todos. Bueno, está Gerardo, está Johnny, falta ¿quién? Juanma.
Juanma para completar un triplex y quiero... ¿Vos estás de acuerdo con los 5 cambios, Federico? Sí, ahora sí. ¿Eh? Ahora sí, por el tema de la alta competencia requiere. Hay jugadores que te juegan 1000 partidos por año. 2 partidos a la semana, 3. Ya son muchos, sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo entonces? ¿Vos, Dani, estás de acuerdo? Sí, porque yo me acuerdo que el primero que lo quiso implementar y aquella vez habíamos discutido y debatido fue Marco Trovato. Esta es una herramienta que va a favorecer a los grandes, pero es el nuevo camino. O sea, justo recién claro, al tener más plantel pues tenés más, claro, pero más también, posibilidades. o sea, si el mundo va hacia un lado, o sea, vos ves Copa Libertadores tenés 5 cambios y en el torneo local no, entonces no podés estar emparejando para abajo o para lo mediocre. Y yo creo que también va a ser un desafío más para los técnicos, de saber leer correctamente cuándo y cuántos cambios hacer. Gerardo Nueva Olla Sudrana, dame el título por favor y ya ampliamos en directo, estamos ahí de la Nueva Olla, tema de las entradas por favor. Hasta aquí 13.000 entradas vendidas para el Superclásico del día domingo. Uh-huh. Atención Twitty también. Bueno, 13.000 entradas vendidas hasta ahora. Johnny, ¿cuál es tu título? Roque en duda. Probablemente estaría fuera del Superclásico. No, Roque está en otras cosas. Puto Roque, yo cuando te digo tu título, cuando dijiste Roque, más te dije Roque va ya. Sí, no, es que le contamos a la gente, apareció una foto de Roque con Pedro Aliana, Horacio Cartes. Que apareció lo público el propio Aliana, ¿verdad? Dijo, hay equipo. ¿Cómo fue que puso? Fue anoche. Anoche fue la foto, hay equipo. Pero una noche de amigos puso, ¿verdad? Sí. Y Roque Santa Cruz estaba con Aliana, Horacio Cartes, ¿con quién más? Peña y un hombre de Horacio Cartes también que daba Mabelo y el apellido, no recuerdo, con D empieza, pero que es un hombre que responde a Horacio Cartes. De los Ríos. ¿Cómo? De los Ríos. No de los Ríos, ahí tiene... Martín Admen. Admen. Bueno, y esto, vos sabés que en redes... Impresionante la reacción del público. Está Juanma, un esfuerzo también de producción en los estudios de ABC Cardinal para lo de Cerro Porteño. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes, móvil personal. Bien, Bruno, saludos para todos. Bueno, Johnny, ¿cuál es tu título entonces? Roque en duda. Sí, Roque en duda. Bueno, ¿cuál es el título de Cerro Porteño? Antes del título de Cerro, yo creo que en duda porque puede jugar. Porque creo que después de lo de la lesión aquella vez, muchos lo colocaban como baja, Johnny. Claro, él no juega contra Guaireña porque definitivamente no se recuperó en la semana, pero la idea era recuperarlo para este partido. Claro, ayer decíamos, Dani, por eso. Johnny, que si él se quería poner, se claro, ponía. Yo lo que digo de Johnny es alargar algo nomás, porque viste que el título es novedad. Porque ahora la tendencia, y más después lo que ustedes comentaron con el tema de la foto, ¿verdad? Mucha gente entendía que ya no llegaba para el clásico. Entonces cuando Johnny dice en duda yo lo que quiero entender, él podría jugar el clásico. Porque el que está medio desprevenido va a decir, No, porque ayer Johnny era más optimista respecto al informe de hoy, ¿verdad, Johnny? Sí, señor. Pues yo decía más o menos que llegaría, hoy ya está diciendo en duda. Y tendría que ser al revés. O sea, ayer tendría que haber tenido más dudas que hoy si está en un proceso de recuperación. Es que son los días, Federico, la práctica fue el lunes y aparecía con una pequeña posibilidad. Ayer día libre, continuaba ese porcentaje y hoy bajó muchísimo porque definitivamente no practica normal al igual que sus compañeros, entonces es muy difícil que pueda jugar el Superclásico. Bueno, ¿cuál es tu título en Cerro Porteño, Juanma? Ahora se repetiría equipo que ganó a Guaireña. Bueno, aprovechando a Gerardo que está en la Nueva Olla, nuestro hombre, ¿cómo sería? El comodín del equipo. Título en guaraní, aunque el cubre guaraní, ojo. ¿Cuál es el título en guaraní, Gerard? Marcelo La Hormiguita González no sería de la partida, esguince de rodilla, el Piru Contreras alistado para enfrentar al Sportivo Luqueño el sábado 20:15 en Dos Bocas. Impresionante, tenemos todos los móviles, toda la información, ya venimos, dale. Lactolanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lácteo, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Para desarrollar al país, ponemos las herramientas industriales correctas en las manos correctas. Petersen
Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, burcuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Hoy es miércoles de descuentos reales. Hoy tenés que pasar por Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago, en cuidado personal, cuidado de salud, vitaminas, fragancias y mucho más. Con todas las formas de pago, acércate a una de nuestras sucursales o haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000, que llegamos hasta donde nos indiques. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Cuando de nuestro país salen buenas cosas, nos enorgullecemos. Por eso les contamos que Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podéis solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Comunícate al 021-495-950. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Cara a Cara. Delivery 0984-955858. Seguinos en Instagram y Facebook. Territorio Asadero. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto el de la patrona. Resicolor. A ver, vamos hasta Gerardo, en directo desde la Nueva Olla Sudrana. Sí, señor, les decía que 13.000 entradas a esta altura del día fueron vendidas, y de a poquito vienen llegando los aficionados de Cerro Porteño para adquirir sus entradas. 9.000 y monedas de entrada quedan. Y atención, que hasta mañana tienen tiempo con este precio. Preferencia 120.000, preferencia lateral 80.000, platea 40.000, graderías 20.000 y el sector visitante 30.000 guaraníes, precio único. Porque a partir del viernes 29 los precios se incrementan en 160.000 guaraníes la preferencia lateral 120.000 guaraníes, plateas 60.000 guaraníes y el sector de graderías 30.000 guaraníes. Este precio, repito, a partir del día viernes. Así que apurarse, porque a esta altura de la siesta de la tarde, pocas personas, a ver, teníamos 10, ahora tenemos 4 aproximadamente que quieren adquirir sus entradas. Aquí están unos chicos, voy a averiguar con ellos. Va, chiquito, ¿ya te llevó a la entrada? Sí, ya me venía a comprar una. ¿Ya compraron? Sí. ¿En qué zona compraste? Norte, gradería.
A ver, compadre, vacuna mía. Sí, ya tengo. ¿Los dos? Sí. ¿Cuántos años tenemos? 15 años. Gracias. Dale, amigo. Ahí está, uno de los pibes que ya adquirió su entrada para el sector norte esperando el clásico del día domingo, Bruno, compañeros. Bueno, perfecto. Buen movimiento entonces, Gerardo. ¿La fila de cuántas personas es aproximadamente? Poquita por ahora, poquita. 6, 7 personas. Este fue el movimiento que se tuvo el día de hoy a comparación de lo que fueron los primeros días, donde sí formaban filas importantes los aficionados, pero tienen tiempo con ese precio hasta el día jueves, y el viernes, a partir del viernes ya se incrementa un poquito más los precios de las entradas. Perfecto, muchas gracias, Gerardo. Volvemos en un instante para hablar de Guaraní, ¿te parece? Con gusto, señor. Bueno, vamos al otro frente. Johnny, por favor, contanos información de Olimpia. Roque en duda. Roque en duda para el partido del próximo domingo. Y también el lateral por la zona derecha. El caso de Sergio Otálvaro, que si el técnico me parece que se percata que Salazar sería muy arriesgado ponerlo de titular, seguramente va a continuar en ese puesto el futbolista Sergio Otálvaro. Y el mediocampo, la presencia de Adelio Zárate por Orsusa para acompañar a Richard Ortiz. Me queda una pequeña duda si va a jugar William Mendieta o Ramón Sosa. En el sector izquierdo del medio campo, Alejandro Silva va a continuar. Derlis junto al Pollo Recalde podría ser esa dupla ofensiva. En el arco Aguilar, lateral por la zona zurda, Tito Torres. Por el sector derecho decía Sergio Otálvaro. El sector centro con Salcedo Alcaraz. El medio campo, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Adelio Zárate, allí la duda, William Mendieta, Ramón Sosa y adelante Derlis junto a Jorge el Pollo Recalde. Mañana a las 5 de la tarde, conferencia de prensa de Julio César Cáceres presencial, va a hablar el técnico del equipo de Olimpia antes de medir a Cerro Porteño. Bueno, Johnny, lo de Roque entonces en duda, ¿y hasta cuándo va a estar en duda? ¿Cuándo va a ser confirmado? ¿Cuándo es el día de para confirmarlo o no? Yo creo que mañana puede ser el día de Bruno, para que definitivamente el técnico lo pueda descartar o llevarlo de a poco, porque recordemos, la práctica más importante será mañana y lamentablemente va a ser la conferencia antes de la práctica, porque normalmente el técnico ya en la práctica se da cuenta si estará o no para el domingo, por ser la práctica más importante, el movimiento más importante de la semana. Bueno, perfecto. ¿Algo más, Johnny? Nada más, Bruno, esperar qué va a pasar el 11, qué va a pasar con la asamblea, mucho movimiento de socios vitalicios, de socios activos, y aguardar lo que va a ser el próximo 11 de noviembre a las 16, esa asamblea para ver si se aprueba o no el balance 2020. Acá me dicen Fernando Cardoso sería por Mendieta. Sí, puede ser o Fernando Cardoso o Ramón Sosa. Recordemos, Fernando Cardoso ya jugó un clásico como extremo por el sector izquierdo, y Cerro tiene una banda derecha que pesa mucho ahora con Alan Benítez, con el Beto Espínola, y podría ser presencia de Fernando Cardoso o Ramón Sosa. ¿Y Mendieta por qué no? Me parece que Mendieta tiene otra característica. Si juega Sosa o juega Fernando Cardoso sería para taponar esa zona derecha. O sea, no por la movilidad. Lo que está diciendo Johnny fue cambiado la otra vez. Lo que está diciendo Johnny es por la movilidad y la dinámica para cubrir a Otálvaro, a Alan Benítez, para colaborar con Iván Torres, ¿verdad, Johnny? Exactamente, sí, señor. El veto con Benítez, me parece que el técnico de Olimpia piensa que va a poner o va a repetir ese sector de derecho Cerro, chiquearse, entonces podría poner o Ramón Sosa o Fernando Cardoso. Por lo que ayer hablábamos. Puede tener problemas Olimpia muchas veces. ¿Te acuerdas cuando alguna le dieron al Pollo Recalde para que lo siga el de Alessandro, verdad? Sí. Como cuarto volante. Claro, ni Mendieta, ni Recalde, alguna vez Derlis. Claro, es lo que ayer hablábamos. Es muy difícil ahí el punto ese. Con el tema de los momentos deportivos.
Y no es que haya una lesión, porque cuando charlamos con Willy al día siguiente fue por precaución, claro. y nada extradeportivo. Y cuando ayer decía, mira que Maya, que es Cardoso, yo decía, bueno, Adelio más un Ortiz con Orsuza sacando un delantero, era esta figura, porque con esto, no solamente lo de Cardoso, Derlis también puede cumplirte el trabajo de la banda para luego sumarse al centro delantero, que no va a ser Roque, o no pinta para que sea Roque, según lo que contaba Johnny. Perfecto. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta cada momento. Adiós. Ya venimos con Juanma, información de Cerro Porteño, ampliamos lo de Guaraní. Chegusán, en Ciudad del Este, venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana, no te pierdas el cerdo desmechado Chegusán, el asado en un sándwich. Delivery 0983-100-333 o Cari Outbarea Gourmet, área 3. En las redes @Chegusán_PY. De los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de maracuyá frutica, la más fresca combinación del ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el maracuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con néctar de maracuyá, combinación natural. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré, que no te falten 2 hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Regimiento 8, desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnaciones, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. 13:31 minutos, Juanma, ampliamos lo de Cerro Porteño, por favor. Sí, primero que todo yo celebro y aplaudo realmente la apertura que tiene el departamento prensa del Club Olimpia. ¿Cómo? Celebro y aplaudo la apertura que tiene. Hermano querido. Sí, pero nosotros cubrimos Cerro a la distancia. Nosotros cubrimos Cerro a la distancia. ¿Cómo? O en los partidos, hasta ahí. Ellos son tipo... Vía telemática. ¿Cómo tú has dicho? Corari. Ahí sí, seguimos nosotros la parte más rígida de la pandemia. Nosotros no tenemos práctica, no tenemos... El último jugador de Cerro que habló fue el Pachi, después de un semestre más o menos, hace 15 días, 3 semanas más o menos. Y nada, no tenemos, se pregunta... Yo lo que me acuerdo, Juanma, que esa última vez que decía Pachi, había un tema caliente, porque acá no pasamos lo de Pachi. No sé si era selección o algo así. Selección era. Al mediodía había una conferencia de selección. Sí. No, para sumarnos, para que la el día después de Berizzo. Algo así era, pero no es que todos estuvimos ahí para lo de Pachi, ¿verdad? Porque... Claro, y fue como una especie de despedida porque el Pachi Garrizo vence su contrato en diciembre y no, así como están las cosas, no continúa y no es por la gente que está que da la cara hoy día, porque ni siquiera la encargada, porque uno cuando quiere acercarse a tener algún tipo de información, están 2 personas, está Aldo, que siempre nos atiende muy bien, y ahora también está Pardo, que da los informes del horario de entrenamiento y todo eso, pero que más que eso no pueden hacer. Evidentemente reciben una orden de alguien y ellos dan la cara, ¿verdad? Y bueno, agradecemos el trabajo de ellos, no es nada personal con ellos, pero sí hay evidentemente algo detrás de estas 2 personas que hace rato no tenemos contacto nosotros con nadie. Hoy Guaraní abrió el entrenamiento. Luqueño tiene conferencia de prensa, Nacional tiene conferencia de prensa. Sin demasiar Luqueño, hablo de los que están peleando cosas importantes y los que tienen más, ¿verdad? Olimpia. Y quizá más cosas que esconder, te digo, de lo táctico, de el domingo perdió Olimpia, de definiciones. Olimpia perdió el domingo. Sí. Y Willy habló con nosotros, escuché o leí también en redes sociales que otros jugadores hablaron en otros medios. Sí, porque a mí también. A mí también me reclamaron el lunes hincha de Guaraní y los Guaraní tampoco hablan.
hay una orden de no hablar el día después del partido, ganen, pierdan, sigan punteros, entonces es difícil. Hoy le abrieron la puerta del entrenamiento, pero los compañeros saben que no designan a ningún jugador de guaraní, porque te dice, pues, a la pucha, comienzan hablando con el que está perdiendo. ¿Qué quiere, hermano, si el resto no habla? ¿Sabe qué hace Guaraní? Sí. Guaraní convoca a una conferencia de prensa virtual, desde el sábado ya fue presencial, y siempre te proveen de los materiales de la conferencia virtual. El sábado fue presencial, sí. El sábado fue presencial. Me dijeron que había empanada, camiseta para los muchachos, todo, sí, bien, la pasaron bien. No pedimos ni siquiera bocadito ni camiseta, solamente que podamos hacer. Estoy agregando nomás una cosa. Le digo a Nunilo, querido oyente, que fue una joda, hermano Nunilo, no se va a poner cuando dije que el profesor de guaraní. Un abrazo, Nunilo. Abrazo para Nunilo, sí. Bueno, metiéndonos a lo deportivo, Cerro Porteño entrena de vuelta hoy, justamente hace un minuto nos confirmaron el horario de entrenamiento a las 18 en La Ollita. De vuelta a Cerro Porteño, trabaja ya seguramente algunos trabajos tácticos, mirando ya lo que va a ser el partido el domingo, porque ayer todo regenerativo, los que tuvieron mayor cantidad de minutos, jugó la reserva también ayer, perdió 1-0 ante Guaireña en Villarrica. Así que a partir de hoy ya seguramente manos a la obra de cara a lo que va a ser el partido de domingo. Y le decía a los compañeros fuera del micrófono que no creo que Chiqui haga una modificación o cambie el dispositivo táctico para un partido tan importante. Imagina lo que va a ser esa cancha llena, 6 de la tarde, un tiro libre ahí cerca del área, o un penal. Lo que va a hacer es la tensión porque uno es ataca penales y el otro es ejecutor de penales. El penal lo limpia no sé quién, ¿verdad? No, Ale Silva. Pero Ale Silva, claro, cierto. Y bueno, de los dos lados, un penal para cada uno, o un Jan Aguilar, pues Jan es penalero, o un Ale Silva contra Aguilar. No, Jan tiene registro de... Una vez quiso pedir un penal. Tiene registro de gol de penal. Tiene. Pero lo que va a hacer eso, ¿no? O un tiro libre ahí cerca. Y un tiro libre que ya tuvo su primer tiro libre el lunes, que le tapó Dom. ¿No fue el segundo? No fue el primero. ¿El segundo fue? Hubo un partido de un perfil mucho más bajo, me parece, donde él se había animado. Yo recuerdo que en un partido de Copa él pidió y no le dejaron entrar Zamendi y Aquino. No, en el clásico la primera fecha no se fue a patear. El clásico la primera fecha. Sí, la rueda, sí. Yo te decía lo del perfil porque ya estaba liquidado en el segundo tiempo. No, por eso. Que algunos lo tomaron como una la pucha, que quería más, claro. ¿Sabes por qué? Porque lo de la vez pasada no es que, mira por primera vez, sino que esto ya había visto. Sí. Y bueno, fue justamente en el 3-0. Y lo que vos decías desde lo futbolístico, porque con lo del penal, Boselli después levantar la mano, yo me quiero tomar mi propia revancha después lo que fue River, desde lo futbolístico es lo que acá debatíamos, o sea, porque como que todo encaja, o sea, Cerro con el equipo que viene jugando está en alza, y Morales, que tuvo su oportunidad de ser titular en este mismo torneo, ha rendido mucho mejor ingresando en las segundas etapas. Entonces son dos elementos que no chocan entre sí para que se pueda debatir, porque para que haya ese tipo de debate es alguien que nunca tuvo la oportunidad de arrancar desde el vamos, y el otro elemento es que el plan A no está funcionando. Me parece que no se dan los dos elementos, entonces uno cree que hasta me parece que sería, comprendiendo que ahora está Alan Benítez en un momento, va a ser un partido súper especial para él, ya lo proyectó con ese festejo en el 2-0, mira si Enzo puede darle algo diferente, que tanto se hable que va a ser Alan, pero estamos hablando de alguien que recién jugó su primer partido como volante, me parece que hasta podría haber más por ese lado que esto de una eventual titularidad de Morales. Igual, de todas formas, me parece que, y por el presente que tuvo Enzo hasta el último día que jugó de titular, que fue contra Aguelito, porque y fue cambiado justamente por Morales, y me parece que él no demostró, ¿verdad? Si es que se puede decir él mismo se sacó la titularidad, ¿verdad? Porque Alan, que venía de atrás, un refuerzo, un nuevo integrante, y hoy día podemos decir que... ¿Quién me contó usted que uno de los últimos partidos de Enzo, Arce le pidió por favor que juegue y que no se tire más? No, yo no. Habrá sido Gerardo que estuvo en cancha seguramente, claro, ya. Pero no es la primera vez. No es la primera vez. Para de tirarte ya porque no generaba juego, pues buscaba la falta siempre de cualquier lugar de la cancha. Pero mira que Enzo tiene esas cosas. Y hay que recordar, él es quien le hace echar a Tito Torres en el primer clásico. Sí, con el manotazo. Entonces, y claro, después termina a veces en la exageración que le costó, por ejemplo, una expulsión contra Guaraní en el torneo del campeonato del año pasado. O sea, él siempre está en todas las escaramuzas. Y a veces funciona y otras veces genera el fastidio de su propio técnico, sacándole esas indicaciones que recién ustedes estaban comentando. Y después lo que sorprendió el lunes fue el rendimiento del Chico Rivas, ¿verdad? Como lateral izquierdo titular. Uno le generaba dudas, pero fue uno de los que más siempre se mostró como opción.
El primer tiempo fue bueno y el segundo tiempo un De entrada al centrazo. centro y- Así como se habla tanto del centro de Rodi Ferreira, Sí. el centro de Rivas fue muy bueno. Fue muy bueno. Y acordate que arranca el partido con él ganando una falta, muy cerca del área. El tema topetazo de Rosalino. Claro, el tema es saber cuándo proyectarse. Él no fue muchas veces, pero las veces que fue con el sentido del tiempo. Sí. No es que iba, rebotaba, volvía mal. Entonces eso Yo creo que habla que está preparado bien. En el caso de los laterales izquierdos de Cerro, el desafío es la constancia. Pues casi todo esto que estamos diciendo de Río ya dijimos de Vargas. De ahora dijimos, vos por fin encontró. Y uno dice. Es histórico, Daniel. No, pero por eso. Joel Jiménez. O sea, tiramos los nombres la Vos le pasada podés vez. putear todo lo que era Impresionante, Arzamendia, sí. pero Arzamendia es el que tuvo 4 Claro. años. O sea, Pero con lesiones también. Sí, pero lo que te digo, por eso te Pero hablo fue de el constancia. dueño indiscutible del puesto. Durante mucho Cerro tiempo. Porteño, después de Teto Cristaldo, el uruguayo López y compañía, tuvo 10.000 apellidos. La otra vez estuvimos citando una cantidad, hasta de extranjeros. López de fue el último Fórmica, el colombiano Núñez, Madrigal cumplió esa tarea. César Benítez, siendo diestros, jugó la gran campaña en 2011, la Copa Libertadores, Sí. porque Formica no aguantaba No, mucho. no corrió. Es un puesto muy difícil. Estamos con el licenciado Manuel Ferreira Bruschetti. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo te va? Gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, Bruno te saluda. Estamos con Federico Arias, con Dani Chun, con todos los compañeros. Y bueno, ¿Cómo están ahí? Bien. Bien. Queriendo saber un poco si esta noticia está confirmada, licenciado. Se acerca la asamblea. Los tiempos que van corriendo en Olimpia parecieran ser que ese segundaje se acelera mucho más. ¿Y cuál es el camino que hay en torno al caso de Eli González? Y bueno, la situación es que no se consiguió el dinero, ¿verdad? Al no conseguirse el dinero, sos pasible de sanción. Y esa sanción, digamos, elimina la deuda, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, se compensa con la deuda con la sanción. Con lo cual, Olimpia lo que va a tener es que asumir esa sanción. Mira, te estoy hablando, Bruno, yo no soy abogado y mucho menos especializado en temas de la FIFA, pero esta es la situación como yo la entiendo, por lo menos. No, pero, perdón, licenciado, ¿acaso no es gradual? Porque si vos no cumplís en cierto tiempo, ellos te dicen, bueno, no podés contratar jugadores ni vender. Después van al tema de quita de puntos. Después van al descenso y después la desafiliación. No desaparece, entiendo, según lo que yo entiendo de derecho deportivo, no desaparece la sanción, doctor. Bueno, yo lo entiendo así, ¿verdad? No es así, licenciado. Bueno, eso inclusive es progresivo. Debería preguntarle a un abogado especializado en derecho deportivo. Por lo menos nosotros seguimos en el proceso de tratar de conseguir No, tampoco desaparece, doctor. Llamarle un poco a un especialista, puede ser el doctor Moreno. Rafael Benítez es el abogado que tiene el club especializado en temas. ¿Quién? Es Rafael Benítez. Te puedo pasar su teléfono después para que no habla, dice, tenemos, pero no habla normalmente al aire. O Gerardo Acosta, alguien, una persona neutra. Claro, pero la sanción no es que compensa la deuda sigue allí. Que imagínate, bueno, si fuera así la vamos a sanción que tener sería. Licenciado, lo más importante es que usted está diciendo no se llega al monto para la fecha estipulada, o sea, no se llega. No se llega, no. ¿Cuánto juntaron, licenciado? Y alrededor de 2 millones juntamos. De compromiso, ¿verdad? No de plata efectiva, ¿verdad? Sino de compromiso de gente que estaba dispuesta a poner hasta 2 millones. Pero en realidad yo tengo conversaciones pendientes todavía con directivos del club para ver cómo proseguimos este tema, ¿verdad? Y ahí te voy a poder dar más detalles sobre el punto, ¿verdad? O sea que, bueno, entonces ustedes lo que harían en este caso es seguir el proceso y que Olimpia reciba la primera sanción, que sería el de no contratar jugadores. Exactamente. Que tiene también su lado positivo, ¿verdad? Por otro lado,
no vamos a poder traer gente, vamos a tener que movilizar a la gente de nuestras propias inferiores. Y si bien eso lleva tiempo, creo que también tiene su elemento positivo, porque uno de los problemas, y creo que lo hablábamos contigo ya, Bruno, anteriormente, uno de los problemas que tiene Olimpia es justamente que tenía un plantel muy caro en términos de costo, pero muy barato en términos de precio de venta de transferencia. Y eso es lo que se nota que hoy nos está impactando. Entonces, creo que por ese lado también tenemos una herramienta positiva. Pero Olimpia creo que sigue teniendo los recursos. El propio Derlis González es un recurso que sigue teniendo. ¿Y hasta cuándo tienen tiempo para pagar esto de Derlis? Son 45 días, de los cuales ¿cuántos quedan ahora? No, te voy a mentir si te digo, bueno, recuerdo exactamente. ¿Y no hay forma de adelantar pagos o deudas que tienen otras personas o instituciones con el club para juntar ese dinero y pagar, liquidarlo de Derlis o venderlo a Derlis González? No sé, estoy preguntando. Todo eso se está evaluando, ¿verdad? Pero eso no me compete a mí, ¿verdad? Yo soy un organizador financiero del club. ¿Pero qué le recomendaste vos a ellos, licenciado? ¿Que lo vendan a Derlis, por ejemplo, es una opción? Una opción, sí. Ponerlo a la venta. Es una opción y tal vez la más importante de todas, ¿verdad? Ah, mira, vos sí. Ahí proviene la deuda, ¿verdad? Y poder venderlo a lo mejor en 3 millones y completar con los dos y liquidar el pasivo del famoso Dinamo de Kiev. En la medida que podamos generar otros recursos podemos ir liquidando, ¿verdad? Pero ya es más fácil, ya te acercas más al número, ¿verdad? Se deslizó el fin de semana que Brunote iba a renunciar a la presidencia del Club Olimpia. ¿Sabes algo? Yo no estoy en la directiva, no sé bien, yo como un... Pero habla con Brunote si sos el asesor financiero. Sí, siempre hablo. ¿Y qué te dijo él? Normalmente, ¿verdad? O sea, él estaba trabajando normalmente. Yo estoy hablando normalmente, ¿verdad? En las condiciones sobre los temas que seguimos, que estamos trabajando, ¿verdad? O sea, él sigue actuando normal. También normalmente con el resto de la directiva, ¿verdad? Yo en realidad no conozco la interna del club hoy. Entiendo. ¿Cómo es el tema de la comisión directiva? ¿Son garantes la mayoría? ¿Se puede aprobar o no el balance? ¿Qué consecuencias puede tener eso de no aprobar un balance? Bueno, no aprobar un balance tiene una serie de complicaciones de índole financiera, ¿verdad? Pero le afecta más al club, ¿verdad, licenciado? Le afecta más al club, sí. O sea, es un golpe para el Olimpia. Es un golpe para el Olimpia. Nosotros empezaríamos a tener muchos problemas con el sistema financiero, por más que tenemos muy estructurada ya la deuda con el sistema financiero, muy acordada, incluso firmado casi todo. Entonces, habría una complicación con el sistema financiero de no tener balance. ¿Por qué? O sea, los bancos ya no le prestaría dinero a ustedes, no refinanciarían. ¿Cuál sería el problema? Automáticamente, según las disposiciones del Banco Central, cuando vos no tenés balance, pasás a no cumplir con una serie de requisitos establecidos en la resolución 1 del Banco Central, que es la que le obliga a los bancos a generar pérdidas a partir de un crédito mal dado, ¿verdad? Y le obliga a previsionar también parte de los haberes. Entonces te quedas en una situación muy complicada con el club. El club hoy está en categoría 1 y si no tenemos balance, automáticamente pasaríamos a categoría 3, donde ya generamos 25% más o menos de previsiones para el banco, y eso complicaría mucho nuestra situación en el sistema, ¿verdad? Entonces, yo no veo como algo positivo el hecho de que se rechace un balance para lo que va a pasar con el club de aquí mirando hacia el futuro. Licenciado, lo último, cuando mencionó que entre los 2 millones de dólares que alcanzaron a juntar había de compromiso, o sea, gente se comprometía a poner cierto dinero, estamos hablando de gente que no forma parte de la directiva, hinchas, como se dice, expectables de Olimpia, por ahí venía el tema de los compromisos para poner el dinero. Y hay de todo un poco, ¿verdad? Aportantes de todos lados.
Sí. Bueno, muchas gracias, licenciado Manuel Ferreira. No, gracias a usted. Un gran abrazo y un gran saludo a toda la audiencia de Carina. Oye. Ilustre aportantes. Qué tema, che. Ilustre aportantes, pero no se llegó. Ilustres aportantes para los $2 millones, que había mucha gente que se comprometió a poner cierta suma, pero no se llegó. Pero hasta $2 millones, y yo creo que la frase acá, foto incluida, Twitty, por favor, es la primera propuesta, la más viable, es que se lo venda a Derlis González para solucionar el problema. Lo dijo el asesor económico de Clolin, no lo dijo cualquiera. O sea, el famoso Derlis está a la venta, entonces. Sí. El tema es quién venga a poner los 3 millones. No, yo puse un monto. No, que pusiste lógicamente porque si tienen 2, le falta 3. El tema es quién acerque eso, ¿verdad? En este momento que viene saliendo de la lesión, que no está en la selección. Pero está jugando bien, no está jugando mal. No, viene saliendo de la lesión, no está en la selección, está bien. ¿Cuánto cuesta Derlis en estos momentos? ¿Cuántos años tiene Derlis González? Y estará por los 26, 27. No, él es de la categoría. Yo te digo, Libertad lo puede comprar hoy, ahora mismo lo puede comprar si quiere. Libertad sí, se le canta. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas. Matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. WhatsApp 0992-221-685. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades de hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor, Quality for Life. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbre tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones Exbre en las mejores tiendas del Paraguay. Bueno, a ver, Gerardo está para contarnos información relacionada a Guaraní. Estoy mirando nomás a nivel internacional qué hay hoy en materia de fútbol. Veo Primera División. Juega el Barcelona hoy ante el Rayo Vallecano, fecha 11. Juega el Real Madrid ante Osasuna 16:30. Cádiz ayer empató 3-3 y no jugó frente al Villarreal en la Cerámica. Villarreal de local. No jugó Arzamendi, estuvo en la banca de suplente. Veo que hay Copa de la Liga en el fútbol inglés. Mírame. Y ahora ya se está jugando Serie A. Juventus Sassuolo 0-0. Sampdoria Atalanta 1-1. Roma juega a las 15:45. Inter juega a las 15:45 ante Empoli. Lazio Fiorentina 15:45. Liga Brasileña Santos Fluminense 19. Bahía Ceará 19. Tenés fútbol Liga UAM. Liga Francesa. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Nice o Nice? Nice. Olympique de Marsella. Hoy hay semifinales de Copa de Brasil. En Flamengo Paranaense, en la ida empataron. Y Fortaleza que da el milagro contra Atlético Mineiro. Los dos 21-30. Sí. Y recordar que vos citaste un partido de Santos. En estos momentos
Santos y Gremio en la zona de descenso. Contaba Miguel Cáceres, nuestro compañero jefe de deportes del impreso y el digital de ABC, que Miguel Almirón está en el interés del Elche, que tiene un nuevo grupo inversor, el Elche, el fútbol español lo quiere a Miguel Almirón. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Sucursal, Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Casa Central, Casa Imperial Herrera, 1010. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Te enviaron un giro de España a Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobrarlo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el cherry queso maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Mi idea número 1 en el mundo: encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britanesia, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bruno. A ver, Gerardo, contanos información de Guaraní, por favor. Sí, señor. En la mañana de hoy trabajó en el predio del Comité Olímpico y el Español Cubero abrió las puertas a la prensa, como lo viene haciendo habitualmente, y pudimos observar el movimiento técnico-táctico. Incluso paró el equipo con Servio, Rodi Ferreira, el Gustavo Vargas suplió la ausencia de Marcos Cáceres, que tiene una sobrecarga muscular, pero está para el día sábado ante Sportivo Luqueño, y el segundo marcador central, Roberto Fernández Guillermo Benítez, por el sector izquierdo. Va a sufrir modificación obligada porque no llega para el partido ante Luqueño Marcelo González por una lesión en la rodilla derecha, y por ello ya cuenta con el Piru Contreras y trabajó con estos hombres: el Piru Contreras, Fernández Cedrés, José Florentín y Josué Colmán. Y arriba la dupla inamovible de goleadores que tiene Guaraní, junto a Alfio Oviedo y Fernando Fernández. Mañana nuevamente están citados para trabajar en el predio del Comité Olímpico. Repito, la fecha 14 para Guaraní en Dos Bocas, aguardando a Sportivo Luqueño, 20-15 horas el día sábado. Bueno, 13... Ahora entiendo, 13:57. Bueno, este equipo, sigue siendo de Bragarnik, el Elche. Él creció y lo llevó al técnico de Miguel Almirón, Jorge Almirón, en Lanús. El que era técnico independiente también. Claro, pero que salió campeón en el último título de Almirón que jugó también fue con Jorge Almirón. Se fue al Elche y ese equipo maneja Bragarnik, el empresario argentino. Mira vos. Bueno, ¿nos vamos? No, perfecto, señor. Gracias, Dani. Será hasta mañana. Gracias, Gerard, muy amable. A ustedes. Nos vamos, Fede. Nos vamos. Volvemos a las 19, segunda edición del Cardinal Deportivo. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en